¿Querés compartir lo que sabes? ¿Querés hablar en público? ¿Querés impartir tus ideas y tus sentimientos y emociones al mundo? Hacelo de manera genuina. Ese que sea el único norte. Pero la respuesta siempre son estas 4 letras. Ramiro Buteler es coach y orador y ha ayudado a transformar la forma de comunicar de miles de personas y empresas con un enfoque emocional y creativo que hace que hablar en público deje de ser un miedo y se convierta en una herramienta de cambio. Conectate con la parte emocional, porque la gente no escucha lo que decís. ¿No te pasa, Eli, que hay gente que vos seguís en redes y que decís, che, el contenido no es tan profundo, pero me encanta lo que hace? ¿Qué te encanta? Porque se sabe que la parte emocional, la parte genuina, traspasa la pantalla. ¿Pero todo el mundo puede lograrlo? ¿Todo el mundo puede comunicar de una forma auténtica? Sí, pero tenés que hacer el trabajo ¿Tiene sentido? 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 Antes de continuar, me gustaría contarte algo. El próximo 27 de septiembre voy a estar en A Coruña como ponente del RMC Galicia, uno de los eventos de marketing digital más importantes de España, organizado por nuestros amigos Rayola Networks. Y voy a hablar de algo que creo que es clave si quieres destacar en el mundo digital: la economía de la atención. Explicaré cómo atraer atención en los nuevos medios de forma estratégica sin caer en el ruido o clickbait, creando contenido que realmente conecte y genere impacto, como el que ves cada semana en Tiene Sentido. Y además en el evento habrá mesas redondas sobre automatización con IA, posicionamiento web, tendencias de marketing digital, de todo. Si estás cerca de A Coruña o quieres venirte a aprender de marketing digital, me encantaría verte allí. Y si quieres ver el evento desde casa, también puedes comprar tu entrada online. Tienes toda la información del RMC Galicia en el enlace de la descripción, QR en pantalla o en tienesentidopodcast.com/RMC. Espero verte por allí o a través de la pantalla. Ramiro, dicen que la clave de la comunicación es la autenticidad. ¿Pero todo el mundo puede lograrlo? ¿Todo el mundo puede comunicar de una forma auténtica? Sí, estoy convencido. Habría que ver qué es la autenticidad. Entonces habría que hacer como 3 escalones para atrás. Para mí tiene que ver con ser genuino. El ser genuino no se negocia. ¿Qué es ser genuino? Y tendríamos que hablar de coherencia. ¿Y qué es ser coherente? Pensar, decir, sentir y hacer en la misma línea. Y esa coherencia es interna, no externa. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera breve, sí, pero tenés que hacer el trabajo de autoconocimiento, que es muy simple, pero no es fácil. Esto quiere decir que para comunicar hacia afuera, sea un escenario, una presentación en la empresa, cuando necesitamos la comunicación, inherentemente hay que hacer un trabajo hacia adentro. Constantemente y lograr que sea de manera inconsciente, que tu conciencia no esté pendiente de lo que estoy hablando, a quién se lo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, y que salga de la manera más fluida. Pero para que eso pase, requiere práctica, requiere el famoso hábito de pasar, de hacer algo de manera consciente a manera inconsciente. Entonces ese es el arte, por lo menos desde mi mirada, el arte de comunicar o de jugar en un escenario, en una pantalla, frente a la Eli en España, donde fuera, que no tengas que estar pensando en lo que estás hablando, que fluya, que salga de adentro. Y entonces ahí volvemos a esta coherencia. Y para eso se requiere práctica, entrenamiento, disciplina, trabajo. Entonces, ser un buen orador, un buen comunicador, ¿tiene que ver más con práctica que con un don natural? La práctica hacia el maestro. Para mí el don natural te va a dar el plus, pero que el que nos esté escuchando no sienta o piensa que si no tiene esa luz que cayó, ese don con el que nació, si yo practico, si yo le pongo constancia, puedo llegar. Y ahí volvemos. ¿Qué sería ser un gran orador? ¿O qué sería ser? Porque vos decís, Rami, ¿cuántas conferencias diste? 1000. ¿Y las 1000 fueron 10 puntos? No. Y hubo conferencias que fueron 3 puntos, y hubo conferencias que fueron 5 puntos, y hubo muchas que fueron 8, 9 puntos. Pero capaz que fueron 8, 9 puntos para mí, y para la Eli que me escuchó no fue tanto.
O al revés, para mí fue 3 puntos y la Eli dijo, "Ah, la vez que te escuché pasó tal cosa". Entonces como no es tan dual la pregunta o el compartir, es más, hace y sácale esa presión de ese perfeccionismo utópico que sabemos que no existe. Entonces la pregunta sería al revés, ¿querés compartir lo que sabes? ¿Querés hablar en público? ¿Querés impartir tus ideas y tus sentimientos y emociones en el mundo? Hacelo de manera genuina, ese que sea el único norte. Después lo otro lo irás ajustando, lo irás, que ahora te lo voy a contar un poquito, cómo puedo, de qué me agarro como para aprender y poder crecer y poder medirme dónde estoy y dónde quiero llegar. Pero la respuesta siempre son estas 4 letras que es hace, o como decimos en Córdoba, Argentina, el dale. Yo digo, es el dale, después vemos. Es como, ¿te acordás cuando éramos chicos el preparen, apunten fuego de la flecha o el preparen, apunten, disparen? Hoy a mí me gusta decir más, preparen, disparen y después apunten. Esto es, prepárate, larga y en la marcha anda viendo cómo lo vas ajustando, regulando. ¿Cómo ha sido tu propio proceso como orador? Desde que pones la primera vez un pie en un escenario, o puede ser, no tiene por ser, amasa también escenarios más humildes, pero ¿cómo ha sido tu propio proceso personal? Qué linda pregunta. Para mí la cantidad no hace a la calidad. O sea que el escenario más que humilde, tenemos escenario. Me he puesto capaz que más nervioso hablando para 4 personas en una reunión que era muy importante que hablando a veces para 1000 personas, que los del último, las luces no te dejan ver quién está detrás. El propio proceso mío viene me empezaron a llamar hace muchos años. Yo hago caricaturas, soy dibujante. Tengo la particularidad de dibujar muy rápido. Yo hago una caricatura de una persona en menos de 30 segundos, con una lapicera. En un rato te vamos a hacer una. Y eso me llevó a que empecé a recorrer muchas ciudades y muchos eventos, sean empresariales, bodas, cumpleaños, haciendo caricaturas. Y esto en algún momento una empresa, una multinacional, me invitó a hablar de mi experiencia como dibujante, porque en esto que te acabo de contar, siempre planteé que no era tan buen dibujante. Hablando de buen dibujante, como decir, no sé, si hubiera un nivel de arte, siendo 10 el mejor dibujante de la historia y siendo 1, bueno, para mí yo era un dibujante 5, 6. Mucha gente decía, no, vos sos un dibujante 8, 9, pero para mí no era. Pero sí yo encontré que en la conversación con el público hacía que la gente al posar no estuviera tan incómoda, o hacía que la gente al posar no sintiera tanta vergüenza. Y esto lo empecé a ver en eventos donde había, no sé, 3 dibujantes, y yo tenía cola de gente para hacer ese dibujo y las otras 2 personas no. Y yo decía, pero si el dibujo es lo mismo. No, porque no era solo el dibujo, la hoja con el papel, era esta cuestión que se iba dando. Entonces, eso alguien lo vio y me pidió en un escenario que lo contara como experiencia de vida. Y a mí me encantó poder contar lo que yo veía en la comunicación no verbal, paraverbal, que tiene que ver con estas cuestiones, que no es solamente con la palabra. Tiene que ver con la mirada del otro. Yo decía, no es lo mismo que venga un chico o una chica adolescente con a veces sus miedos, sus incomodidades, a que un hombre te esté dibujando. No es lo mismo un señor adulto que a veces no tiene mucho tiempo, a una persona famosa. Entonces estos cuidados no me los daba el dibujo, me los daba lo que yo hablaba. Entonces ahí empecé a descubrir esto del poder de la palabra. Que digo, che, ¿cuánto con la palabra? Y a veces ni siquiera era el dibujo que yo te mostraba. Capaz que el dibujo no era tan lindo. Y la persona me decía, me dibujaste con mi perrito que mientras estábamos hablando yo te conté que tenía un perro. Digo, esos detalles de conciencia hablando de conciencia como estar en el momento presente, marcaban la diferencia. Me era más funcional. Y de ahí empecé, y al tiempo ya me llamaron para mi primer charla TEDx, o TED, no sé cómo le dicen acá, viste que son las a nivel mundial. Y la gratitud fue que me llamaron porque fui votado por muchísimas personas para que diera la charla de esto que yo le llamaba en ese momento, ¿en qué sos bueno? Yo siempre me preguntaba en qué era, porque yo esto que te contaba, yo escribo, tengo 9 proyectos literarios, pero nunca he sentido que soy un gran escritor. Y yo dibujo y nunca he sentido que soy un gran dibujante y corro maratón y nunca he sentido que soy un gran corredor. Digo, pero hago. Y para mí el termómetro está adentro, no afuera. Hago. Y sí, puedo ajustar y puedo corregir, sí, y puedo ser mejor, sí, pero hago. Y en el hacer, el tachar la lista para mí tiene que ver con quédate con recuerdos, no con ganas. Y en este hacer, ¿has encontrado hoy, a día de hoy, en qué eres bueno? ¿En qué sos bueno?
Está preparada la Eli para hacer preguntas, me gusta. Para hacer pensar. Para hacer pensar. Sí, porque la pregunta es la antesala del pensamiento crítico. Creo, no, sí. Motivo a la gente a hacer. Eso es como la columna vertebral, el rayo que tanto me bromean, que a veces los seguidores me han regalado productos. El rayo para mí tiene que ver con la electricidad, con el chispazo. El rayo es esa incomodidad que te hace darte cuenta, que te hace, che, tengo que hacer algo. No es el rayo el problema, no soy el punto de llegada. Soy a veces ese amigo, ese compañero que con un podcast, con un video, subido en un escenario, en una conferencia, salís y decís, de todo lo que hablo, esto me resonó. Este insight, como le decimos en el coaching, esta lamparita en la cabeza, puedo ver cosas que no venía viendo. Creo que en eso soy bueno, en ayudar a la gente con un vocabulario, con un léxico súper amigable, a prestar atención a cuestiones que muchas veces son muy profundas. Voy a volver a esa historia personal de esa cola de dibujante que la gente quería conversar contigo. ¿Qué había ahí? ¿Comunicación efectiva? ¿Comunicación persuasiva? ¿Por qué la gente quería charlar contigo? ¿Por qué hacían cola? Porque dijiste persuasiva, puede ser, pero para mí había una escucha consciente. Cuando hablo de la escucha consciente era el ratito, porque a veces eran 2 minutos. Pero sí me pasaba después en el evento, que yo terminaba de hacerte el dibujo, vos te ibas a bailar porque estabas en una fiesta, en una celebración, y yo me quedaba terminando y se acercaban a contar algo más. Para mí tenía que ver con esto de sentirse reconocido. El humano mamífero, lo sabemos, Eli querida, que tiene esta necesidad de ser reconocido. Y cuando digo necesidad no digo quiere ser reconocido, digo lo necesita, es biológico. Es la mirada del otro, a veces el contacto físico, a veces, pero también es la escucha. Es la escucha empática de que no te estoy juzgando, solo estoy escuchando qué hiciste con esto que te pasó. Entonces me parece que estamos en tiempos en los que la hiperconectividad y la sobreinformación en la que estamos transitando, que es preciosa para un montón de cuestiones, nos está alejando. Lo vemos en el almuerzo donde padre, madre, hijo, cada uno con su móvil. Lo vemos en el tren, en el subte, en un viaje donde antes la necesidad hacía que empezáramos a conversar. Creo que ese rato donde la persona posaba y yo estaba con las manos y con el cuerpo en el oficio de hacer la caricatura, hacía que este comentario, y esos aros me los regaló mi abuela. Ay, ¿cómo se llamaba tu abuela? Ese tipo de pregunta fresca, que nada tenía. Y mi abuela, es que perdí mi abuela, uy, y se la extraña. Y esa sorpresa de la gente hace que entiendo, hoy teniendo nosotros tanto información sobre esto, esas conexiones neuronales de que la sorpresa es la antesala a la creatividad. Creo que ese era un gran conector. Y no siento que sea persuasiva ni inductiva. Sí siento que era genuina en esto de que a veces ese estar presente era capaz que no hay que hablar nada, porque no es que con todo el mundo. Y a veces capaz que era al revés, la gente quería preguntar y quería escucharte. Creo que ese baile, esa danza entre el mensaje, el emisor y el receptor, si estamos en conciencia, ambas partes, fluye muchísimo. Eso fue un gran logro, creo que de aquellos felices años. ¿Cómo llevaste eso a un escenario donde ya no tienes la escucha activa en ese momento para saber qué necesita el público, pero construyes un mensaje, una presentación donde quieres darle al público lo que crees que necesita? La escucha activa la tenés, pero no de la manera en que nosotros creemos. La escucha activa en un escenario, vamos, te voy a hacer este ejemplo muy sencillo. Una cosa es de lo que vos hablas. En este caso, cuando yo subí a un escenario en esa época a hablar de mi experiencia de vida en un oficio, era muy motivador para mí, porque yo vivía de dibujar. Cuando es un oficio que a veces te dicen, ¿y a qué te dedicas? Hago caricaturas. Y a niveles, Eli, en esa época mi primer casa, yo la compro, la adquiero con el dinero que yo hacía de hacer caricaturas. Digo, era como para mostrarte la magnitud de lo que realmente hacíamos, ¿no? Digo, hacíamos porque éramos varios dibujantes después.
Entonces, una cosa es de lo que uno habla. Distinto es que vos hables de un tema que no sea personal, como una gestión emocional y contar lo que le pasa al cuerpo mientras está hablando. Pero hay una parte que es cómo lo hablas. Esto que decíamos, yo tengo un formato que no lo negocio. ¿Qué es que no lo negocio? Yo lo tengo en claro en que a veces se me puede salir un vocabulario chabacano, o a veces puede ser un chiste de más, o a veces puede ser en esta frescura parecería que puedo ser desordenado, que no tiene que ver con eso. Y eso es lo que a veces cuesta. Y el tercero, que es esta pregunta tuya, es el contexto. ¿A quién le hablas? Y el a quién le hablas, para mí el escenario tiene un ida y vuelta energético que se percibe, que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora nosotros, el mamífero desde el inconsciente, cuando lo que estás hablando resuena, hay movimientos en esta comunicación no verbal. En lo paraverbal pueden ser, cuando haces la pregunta, ¿les pasó alguna vez esto? Y el público hace, uff, ah, ese tipo de gesto, o a veces muletillas, que ni siquiera son palabras, a vos te hacen ver el ida y vuelta. La tensión, cuando hablamos de la tensión, ¿por qué por qué la gente dice siento la tensión? Y porque tiene que ver con esa intuición de la frecuencia límbica que se percibe. Para mí, a mayor atención, a mayor conciencia, se percibe más. Entonces, si hay una ida y vuelta, a mí, por ejemplo, el juego de la pregunta retórica me ayuda muchísimo. Esa pregunta de, ¿les pasó alguna vez que se levantaron y no tenían ganas? Sí, esa ida y vuelta, que a veces no es el sí, sino la cara, me ayuda mucho a decir, bueno, están conectados, estamos en conciencia. Y tú lo necesitas durante una presentación, Sí. necesitas tomar el pulso incluso para poder modificar el discurso. Sí. Eso es nivel maestría. Y me lo dicen mucho. Yo, Eli, nunca preparo las conferencias. Pero, Yo, ¿por qué? yo entrevisto. Y amo estar de este lado porque no está. Y tenemos en mi podcast, tengo más de 300 entrevistas. Nunca preparo una entrevista, nunca preparo qué pregunta voy a hacer. ¿Por qué? Porque no la sé la respuesta. Estamos ya en un nivel de confianza, ¿no? Conversando. Hombre, Digo, ya llevamos 10 minutos, hemos abierto las puertas ya de la confianza. para mí tiene que ver con la presencia plena. Para mí tiene que ver con que hay conexiones de nodos. Digo nodos por decir conexiones neuronales, por decir puntos en el plano cuántico, lo que me hacen ir, en el caso mío, porque muchas de las entrevistas tienen que ver con la persona y cómo es su historia y cómo llegó a donde está, no hay algo armado. Pero me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve que hacer conferencias online, donde yo tenía que hacer de presentador y entrevistar a un gran referente de una empresa frente a sus 1000 empleados, que el público no había feedback, porque eran pantallas, y había 6 pantallas con fotitos de personas, donde eso que yo necesitaba para estar alimentado lo encontraba adentro. ¿Y qué decía yo? No negocio ser genuino. Y entiendo que no negocio ser genuino y soltarlo va a devolver algo fresco, va a devolver algo sano, va a devolver algo sencillo. No va a haber falta de amor en lo que estoy haciendo. Pero como no puedo recibir, es como nos te debe pasar a vos o a ustedes cuando haces un video. Yo le hablo y imagino y siento a esa persona que está del otro lado y no sé quién es, pero yo le hablo a esa persona. Es como si no le hablara al profesional, le hablara a ese niño que está adentro. Lo que pasa es que en este caso, cuando yo le hablo a alguien, sí que previamente he tratado de averiguar cuáles son sus motivaciones e intereses para que lo que le cuento tenga sentido, para que se quede viendo mi contenido o escuchando mi entrevista. Es decir, sí que busco la manera de entender qué necesita la otra persona como herramienta para retener en el mensaje. Clarísimo. Y ahí es donde te vuelvo a lo que te dije al principio. Para mí no es dual. No es lo que hace la Eli está bien, lo que hace el Rami está mal. Todo está bien. Digo, no, o no sé si todo está bien. Yo digo, es mucho más amplio porque ahí tiene que ver con lo que yo quiero de esto o con el resultado que quiero lograr, que es lo que yo a veces hablo. Por ejemplo, si vos me vas a contratar una conferencia, ¿qué quieren que yo logre con el público? Hay 3 cosas que uno logra siempre: o entretener, o emocionar, o enseñar. Las famosas 3E de la comunicación, que ya sabemos. Las 3E de la comunicación es, en redes sociales, ¿qué buscamos nosotros? Hay gente que busca entretenimiento, hay gente que busca cuestiones más de emocional, y cuando hablo de emocional puede ser de aprendizaje, de temáticas relacionadas a la espiritualidad, a lo holístico, como también el plano profesional. Y hay gente que quiere aprender algo. El educar que le hablan, el cómo conseguir novio en 3 días. ¿Viste? Los 5 pasos Los para. 5 pasos para. Entonces, yo planteo la pregunta antes. Si vos querés que yo enseñe, yo te voy a dar todo un contenido rico pero para mí yo no negocio el público, no negocio en dónde estoy. Por eso yo hace ya años que no uso, por ejemplo, ni siquiera PowerPoint o pantalla.
Vos dame el micrófono y yo hablo con la gente. Y la garantía, y yo me jacto de esto, son los resultados. Que yo digo, los resultados no son subjetivos. Míralo en el público. Y me pasa cada vez más en otros países. Y digo, y hablo en la velocidad en la que hablo, pero el ida y vuelta, ¿cuánto tiempo querés que hable? Si vos me decís 10 minutos o me decís 6 horas, yo hablo 10 minutos o 6 horas. Y yo no lo manejo. No es que lo manejo, no es que lo controlo. Yo te voy a hablar, es como que el contenido lo voy armando en relación al tiempo que tengo. Y respeto a rajatabla eso, porque yo entreno a la gente en oratoria. Y una de las cuestiones que hoy pasa en esto, vienen 3 oradores de 3 países, tiene cada uno 1 hora para hablar y el primero habla 1 hora y media. No, y eso es lo que digo. Y eso también es respeto por el público, por el contratante, por el escenario. Menos es más en esto. Y a veces la ola emocional que se genera en un discurso, la percibís. No, a mí me cuesta. Si te cuesta es porque no prestás atención. Y ahí es donde te digo, el entrenamiento es para con uno. Y con esto no estoy diciendo de que toda la vida me fue bien y que soy el erudito de... No, estoy diciendo que es un arte y que el músico que a los 20 años tocaba un tipo de música, a los 40 hace otro tipo de música y a los 60 vuelve a hacer la música que hacía a los 20. Digo, no hay un proceso lineal en esto, es un ida y vuelta con... Y me ha pasado que he tenido público que he generado resistencia. Él y yo el año pasado me tocó estar 3 veces en las cárceles de máxima seguridad en Argentina, en los pabellones 4, que son lo que así, como hicimos los dos con el gesto, y yo no paraba de hablar y los tipos no paraban de escucharme. Y los mismos policías o referentes me decían, ¿cómo haces? ¿Qué hago? Le estoy mirando al niño, no estoy mirando a la persona. Y digo, y los ejemplos que dais, no sé, fui usando ejemplos que a veces en otro público podés usar. Y me pasa eso en el ambiente profesional y me pasa eso cuando voy a una escuela y hablo para chicos de 10 años. Me parece que el contexto hoy es clave y eso muchos estamos perdiendo. ¿Qué aplaudo? Gente como ustedes, que vos prepares, diseñes el respeto. Pero esto tenés que hacerlo. Para mí es no es... No lo preparo porque veo qué onda y no, y cada vez veo más profesionales que me dicen, Rami, quiero que me entrevistes. O tal me contó que lo entrevistaste y me sorprendió el nivel de preguntas que fuiste haciendo. Digo, eso para mí no tiene precio. Y es para mí un gran reconocimiento, que esto que hablamos ahora, que es un gran reconocimiento hoy para mí. Ustedes de acá de España, ¿conocés a Mentes Expertas? Sí. El sábado yo estaba acá con ustedes, estábamos en Barcelona y me llaman para que haga un vivo porque uno de los referentes Mentes Expertas, y yo no preparo las preguntas. Y el vivo empezó y yo hablé. Y el vivo me dijeron, tenemos 8 minutos. 8 minutos, cuando estábamos los 8, le dije, che, terminamos. No, queremos seguir. Y ellos pidieron seguir. Entonces eso para mí es... Che, y el vivo no tenía detalles de contexto, no tenía luminario, entonces yo estaba con los auriculares sentado. Y digo, y el ida y vuelta, al otro día me dicen las Mentes Expertas, qué fresco, ¿cómo lo haces? Es que no lo hago, no hay un personaje. Soy eso. Y esto es lo que yo trato cada vez más de transmitir en los entrenamientos que hago a los grandes profesionales. Tenés que dar un discurso, sos un político. Busca ser genuino. Es que me cuesta. Ahí tenés el problema, no en el discurso. Como esto es un arte, como decías antes, Ramiro, y como los artes, igual que tocar el violín, hay que entrenarlo, en este entrenamiento de oratoria, ¿cómo se empieza? Porque yo entiendo que pueden decir nuestra audiencia, o eso es un don natural, o es la experiencia, como ya has añadido también. Hay que empezar primero y después buscamos la manera de que sea genuino, así tan fresco. Pero hay muchas mentes analíticas, muchas mentes racionales que cuando se enfrentan a una presentación son del entorno de los negocios donde no dejamos tanto al azar ni al sentir. Yo soy más de sentir y del azar, pero voy a ponerme en aquella persona que quiere aprender porque tiene un objetivo, o se lo ha marcado personalmente o se lo han marcado desde fuera. ¿Cómo se empieza a entrenar este arte? ¿Qué nombre le ponemos a este tipo de personas que seguro que un montón nos están viendo? Hay un montón de... ¿Cómo le llamamos? Le vamos a poner Raquel. Se llama Raquel. En 2 minutos yo se lo voy a explicar a Raquel. Sí, te entiendo, te comprendo y tenés razón de que necesitas el cómo. Ajá. Estamos de acuerdo. Te lo voy a dividir en 4. Y a cada uno de estos cuadrantes le vamos a poner un puntaje del 1 al 10. ¿Estamos de acuerdo, Raquel? Sí, dicen las Raquel del otro lado. Eli, ¿estamos de acuerdo? Sí. El primero te lo dije recién, se llama contenido. Del 1 al 10. ¿Cuánto sabes de este tema? ¿Qué tema? Soy médica y tengo que pararme a hablar de las mitocondrias. Entonces hay gente que de mitocondrias sabe 10 y hay gente que de mitocondrias sabe 5. ¿Se entendió? Sí. Esa media la sabes vos, la sabes tú. Yo no te la puedo decir. Vos sabes si siempre puedo aprender más, por supuesto. Pero trata de ver que en ese cuadrante, ¿cuánto crees que sabes? Y creo que sé 7.
y le preguntas a tus pares, ¿sabes 8? ¿Sabes 9? Muchas veces somos nosotros los que no, es que yo tendría que saber más. No tendrías que saber más, ya sabes. Ahora, C3, y la conferencia que tengo que dar es a un nivel de gente 10 y vas a tener que estudiar, aprender. Que hoy el proceso de aprender, podcast, videos, entrevistas, conferencias, deja de buscarle la vuelta. Hoy va, no, que no tengo tiempo. El día tiene 24 horas para nosotros dos, para Messi. Digo, te subís al auto, vas escuchando el podcast. Si sos más auditivo, si sos más visual, pones el YouTube mientras estás cortando cebolla. Digo, le buscas la vuelta y ahí te voy a retar. Claro, está perfecto. Ahora vamos al segundo cuadrante, el de la forma. Claro, el de la forma es lo que te decía recién. Hay gente que enseña, hay gente que entretiene y hay gente que educa. Fíjate qué canal usas. Fíjate qué canal te sale más genuino. Hay gente que es más de la estructura. Hay gente que es más tipo profe. Te voy a dar los 3 pasos de la mitocondria. Bárbaro, anda por ahí por ahora. Pero el día de mañana exigite un poquito más. ¿Qué es un poquito más? Yo no soy entretenido para hablar. Bueno, ¿qué podrías hacer para ser un poquito más entretenido? Y capaz que el PowerPoint, el fondo, que vaya un meme que muestre la mitocondria dibujada. ¿Me explico? Son pequeños. Lo que pasa es que queremos el cambio radical. El cambio radical no existe. Existe el segundo paso, el tercer paso, como los pasos del pingüino, ¿viste? Para llegar a la Antártida, que dice que da 1.000.000 de pasos, pero sí, empieza por el primero y después va por el segundo. Entonces, vuelvo al cuadrante de la forma, ponete un puntaje. A mí la forma fluyo rápido. A veces el contenido me cuesta. Si tengo que hablar de un tema que no sé, voy a tener que estudiar. Pero si encima el tema lo sé, y en el cuadrante de forma yo fluyo, yo ahí ya los tengo. Pero faltan 2 cuadrantes. Vamos al tercero. Contexto. Esto es un contexto. Estoy en un país que no es el mío, con una entrevistadora que no sabía cómo me iba a tratar, y todo eso está pasando adentro, con luces, con cámara, dónde tengo que mirar. Es diferente que tengas una pantalla de un Zoom, es diferente que tengas un escenario donde el público esté adelante, es diferente que estés en un lugar donde no haya micrófono. Esto es contexto. No tiene que ver con lo que hablo, no tiene que ver con cómo lo hablo, tiene que ver en dónde lo hablo. Porque capaz que si yo no estoy familiarizado con un podcast, me alejo y se escucha mal y me acerco o me doy vuelta, y eso es contexto, no contenido y forma. A veces lo que tenés que entrenar es contexto. Hay gente que sabe mucho de un tema, un gran médico, un referente del mundo. El tipo le habla a los universitarios, a los empresarios, habla en todos los lugares, pero le cambió el contexto. Le pusieron un videollamada por WhatsApp y no se supo adaptar. ¿Y qué tal estuvo el discurso? Y más o menos. ¿Y qué faltó? Contenido no, forma no, contexto. Por eso esto te ayuda a que le bajes la ansiedad, a ver qué tenés que entrenar. Capaz que todos, basta, ponete con este está siendo hoy tu inconveniente. Y me queda el último. Y el último cuadrante que antes nadie le prestaba atención en la oratoria, en las ventas, en la comunicación, que es la persona. La Eli hoy, anoche se peleó con el marido y ha venido enojada, está con los cables pelados, no va a tener la misma entrevista que si la Eli hoy se levantó y salió a correr. La Eli persona es la Eli emocional. El cuadrante emocional influye. Entonces yo soy médico, tengo que hablar de las mitocondrias, pero nació mi hijo hace un mes y entiende que no va a ser bajarle el nivel de expectativa a la conferencia que vas a tener. O potenciate con eso. Habla de las mitocondrias de tu hijo. Ay, ella que va a subir al escenario. Conéctate con la parte emocional. Porque la gente no escucha lo que decís, la gente siente. La gente siente. Hay una frase famosa que es: la gente no se acuerda de lo que le decís, la gente se acuerda cómo se sintió. Maya Angelou. Bien. Y si yo me paro en un escenario, se siente lo que yo estoy transitando. Y vos esto te das cuenta. Se para un tipo a hablar y vos decís: no me conecta, no me resuena, no me llama la atención. Mi mamá decía, entraba a un lugar y decía: acá hay mala vibra. ¿Te acordás? Siempre era del otro, no era ella. Pero digo... Eso es muy bueno. Pero digo... Oye, eso me resulta muy curioso, ¿verdad? Siempre pensamos que en lo externo la mala vibra, pero no pensamos cuánta mala vibra traigo yo a un lugar. Y cuando yo hago la pregunta de ¿qué le generas vos a la gente que tenés cerca? Y la gente rápido pone las manos en jarra y te dice: ¿cómo? ¿Cómo que le genero? Claro, porque siempre sabes lo que los otros te generan. ¿Y vos? Eleva frecuencia y quédate con eso. Entonces, puede que el contenido no sea 10, pero sea 8. Puede que la forma no sea 10 y sea 6. Puede. Pero si en este cuadrante entendés que los 4 impactan, ¿no te pasa, Eli, que hay gente que vos seguís en red y que decís: che, el contenido no es tan profundo, pero me encantan lo que hacen? ¿Qué te encanta? Porque se sabe que la parte emocional, la parte genuina, traspasa la pantalla. Entonces yo ahora estoy hablando con vos, me están filmando 2 cámaras y yo me toco la nariz y sigo hablando y no pasa nada.
No es que vos decís, ay, ¿qué hace que se toca la nariz? No tiene nada que ver tocarse la nariz con estar en un nivel de conversación que es mucho más profundo. Y yo podría estar, mírame, hola, estoy muy contento de estar acá con usted. Y vos decís, che, el flaco no está fluyendo, hay como una tensión. Y esto, hoy, para mí antes, para mí en las últimas, te voy a decir, 100 años, hasta hace 2 décadas atrás, era muy importante el contenido y la forma. Pero hoy nos damos cuenta que los otros dos también son igual de importantes, por eso yo lo planteo como cuadrantes equilibrados. No puede haber uno, es como las 4 patas de una silla, falta uno y no hay equilibrio. Porque también te pasa que tenés gente que en el cuadrante de contexto es el influencer perfecto, el filtro, la luz, todo brilla. Y vos decís, che, pero es mucha cáscara. Porque le está faltando contenido, le está faltando forma. Digo, tenemos que ir como cuidando todos cada uno de estos espacios, estos. Yo creo que hay una cuestión aquí importante, que es cómo entiendo yo qué tipo de comunicador soy. Porque puedes ser como más analítico, llevarte ejemplos, datos y bombardearte la cabeza con los datos. O, por ejemplo, a mí cuando me invitan a dar conferencias, no me gusta tanto los datos, porque siento que la información que te doy no va a cambiarte, sino lo que te hago sentir. Pero puede que tú te sientas cómodo con datos y tú dices, mira, yo es que mi punto de partida son datos. ¿Hay alguna manera de saber qué tipo de perfil comunicativo somos? Y la segunda parte de la cuestión es, ¿deberíamos aspirar a controlar todas esas variantes o postularlo de, a mí lo que me gusta a la gente es hacerla pensar, que es lo que creo que la va a mover, y ese es mi sitio y ahí me quedo, independientemente de lo que me pidan? Es buenísima. ¿Me estoy portando bien como entrevistado, Eli? Sí, muy bien. Todo muy ordenado. Me estoy cuidando, escucha. Es clarísimo porque es la pregunta que hacen mucha de la gente que nosotros entrenamos en la productora. No negocies lo que sos vos. A lo que voy es a esto. Sí, puede ser que la persona quiere el dato. Dale el dato, rápido, fresco, fluido. Pero no negocies, la persona va a aprender desde lo emocional. Muchos todavía nos resistimos a eso. El recuerdo es emocional. ¿Vos te acordás cuando eras chico? ¿Qué te acordás de los recuerdos emocionales? ¿Vos te acordás cuando mi papá llegaba del trabajo y yo no me acuerdo de lo que mi papá hablaba? Ni siquiera me acuerdo bien en qué trabajo él estaba. Yo me acuerdo cuando él llegaba preocupado. Yo me acuerdo ver la imagen de papá entrando enojado o triste. La gente se acuerda cómo se sintió. Entonces, el dato, de última, al terminar la conferencia, llévate los datos. O si hay un dato que te pidan, porque a veces también acá está, yo digo, el equilibrio es, che, pero la empresa te está pidiendo esto. Sí, pero anda por el lado del cómo. Fíjate que yo hablo de oratoria y yo te podría explicar desde el contenido todo lo que hoy está en libros, está en videos. Yo no quiero explicarte eso. Yo quiero que eso vos te vayas con inquietud y que lo busques. Porque el proceso de aprendizaje, como dice la palabra, que viene de no agarrar, el aprender. Si yo tengo aprendido este vaso y quiero aprender el mate de Buteler, yo tengo que desaprender para aprender. El proceso de aprendizaje en el ser humano es soltar creencias, mandatos, maneras de ver la realidad para poder crecer en conciencia y aprender desde un lugar nuevo. Ahora, yo no te puedo obligar. Es como cuando te dicen, motivame al equipo de trabajo. Yo no te puedo motivar al equipo de trabajo. La gente se motiva sola por la inquietud, por la curiosidad, por el entusiasmo. Ahora, sí yo puedo plantar la semilla. Y lo que tenés que soltar, y te lo digo a vos y se lo digo a toda la audiencia, suelten el control. Suelten el control. Eso es uno de los grandes. No me hagas caras, porque es. Sí, porque es yo me pongo en el papel de la audiencia y la audiencia ahora mismo está diciendo, Ramiro, ¿cómo soltar el control antes de subirme a un escenario que me tiemblan hasta las pestañas? Bien, te la respondo. Te la respondo a la Raquel, que es estructurada. Para Raquel. Raquel estructurada. ¿Qué es que te tiemblan las pestañas? Percibo y entiendo, interpreto que estoy nerviosa. Sí. Bien. ¿Es lo mismo estar nerviosa que tener miedo? No. ¿Es lo mismo tener miedo que tener pánico? No. Entonces, Raquel, vos que sos tan estructurada, analicemos qué es lo que estás sintiendo. Y le vamos a poner un puntaje del 1 al 100. El 1 al 100 siendo 100 lo peor que puedes estar sintiendo, que es una angustia galopante, estresante a nivel Dios, y el 1 es un estado de calma y fluidez. Quiero saber en qué puntaje estás, Raquel. Y si Raquel estás en 60, yo no pretendo que estés en 0, pretendo que estés en 55. Y de 55 a 50, y nos manejemos ahí. Pero lo que yo pretendo es que vos hagas consciente cuánto sentís.
Y ese desafío no cambia de un día para otro. Porque si no, Raquel, estás todo el tiempo diciendo que te sentís re nerviosa. Y no es re nerviosa, porque nerviosa sabemos que es 90. Yo te voy a hacer sentir 90. Cuando estés por subir, te voy a tirar un tarro de mermelada en el vestido blanco antes que... Entonces, eso No no. sé hacer, mira. Claro. Entonces, ella que dice, ay, entonces no es tanto. Bárbaro. A lo que le prestas atención, crece. Entonces, no es tanto. No te estoy diciendo que no es y no te estoy diciendo que es poco. Te estoy diciendo que no es tanto. Entonces, empecé a cuidar tus palabras, Raquel. ¿Me explico? ¿Te acuerdas de esa película de los años, hace como 25 años atrás, creo que era Jennifer López, que le daba, ¿cómo le dicen? El alfiler de gancho, le dicen acá, es el para ponerse un prendedor. Sí, un alfiler, Como imperdible. bueno, como un imperdible. Le daba al niño el imperdible, le decía que ese era como el amuleto para que cuando él tuviera que hablar con su padre. Y yo me acuerdo cuando vi eso, digo, mira vos, la importancia de sacarle la atención del miedo que el nene tenía que era hablar con el padre, porque la atención estaba puesta acá, que es un poco lo que hoy tienen los amuletos, entre comillas. Entonces, vamos a Raquel, no te estoy diciendo que no vas a tener miedo, ni lo que te estoy diciendo, ¿a qué le prestas atención? ¿Cómo a qué le prestas atención? A lo que tu cerebro, el sistema autónomo reticular ascendente, le presta atención, crece. Entonces prestemos atención, por ejemplo, esto le digo a la gente, cuando subas y veas al público, no te fijes en la que está sentada a la izquierda que bosteza, porque a vos el bostezo te dice, está bostezando, lo que estoy hablando a nadie le gusta, yo no sirvo para nada, ¿para qué vine acá? El famoso patrón de pensamiento irracional, lo decía Albert Ellis. ¿Qué es irracional? Que no es real. Ya sé que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es simple, y acuérdate que lo simple no es fácil. Yo te pido que vayas a lo simple, busca mirar a la persona que con su comunicación no verbal, con su comunicación facial, te está ayudando y anclate ahí hasta que lo puedas ir manejando. Y en el peor de los casos, tómalo como aprendizaje. Che, cada vez que subo al escenario, mi nivel de intensidad, de displacer se sube a 60. Estoy diciendo un número por bárbaro. Te cambio la pregunta, ¿cómo hago para bajarlo a 50? Y eso no lo sé yo, no lo sabe la Eli, lo sabe Raquel. Yo tomar un vasito de agua antes me relaja. Vamos con el vaso de agua. Lo que el día de mañana, no quiero que necesites nada para poder, pero al principio lo vas a tener que entrenar. Y eso es soltar el control, Eli. Te lo dice alguien que sube en patas, sube descalzo a escenarios de empresas multinacionales, de bancos, y a veces me hacen preguntas que no sé la respuesta, y respiro, y sé que esto no es de vida o muerte, no va a pasar nada, y mira, no sé la pregunta, pero me interesa ver, y hasta se genera una conversación y se genera algo genuino. Creo que sostener tanto el control es uno de los grandes dolores que sienten las personas. Ni hablar los que estamos en el mundo empresarial, profesional, del emprendedurismo. Y vuelvo a lo mismo, no es simple, ya sé que no es simple. Perdón, no es fácil, porque es muy simple, tenés que empezar a hacerlo. Es como soltar el control en la crianza de nuestros hijos, es como soltar el control de el cuerpo físico que veo y no es lo que me hubiera gustado ver. Pero tenés que hacerlo, para mí es la única imperiosa responsabilidad que tenemos. Entrenar ese suelto de control paso a paso. ¿Es inherente al ser humano el miedo a exponernos, el miedo a hablar en público? No. Siempre hablo desde mi propia percepción subjetiva y siempre permito que me discutan y que me confronten. Rami, lo que dijiste yo no estoy de acuerdo, bárbaro, construyamos. Sí, el miedo es inherente al ser humano, tiene que ver con el Homo sapiens. Con la supervivencia. Con la supervivencia y con la supervivencia que después va de la mano con la evolución. El proceso evolutivo del ser humano tiene que ver con que los 5 sentidos nosotros le vamos a percibir más rápido el displacer que el placer en los mismos 5 sentidos. El asco es más rápido que el gusto, el ruido le presta más atención que el sonido y todo lo demás. Ahora, para mí, y estamos en un nivel de confianza 100, la incomodidad frente a un escenario, la vergüenza, el pánico, el bloqueo, tiene que ver con creencias irracionales, tiene que ver con tu historia, no la conozco, por supuesto que hay historias más fuertes, más profundas, historias que no tanto, pero tiene que ver con la mirada del otro en donde no fuiste reconocido. Papá, mamá, maestros después compañeros, pares, y después más adelante la propia mirada y los juicios que fuiste realizando. Estoy totalmente convencido que eso se puede debilitar al 100, estoy convencido, que el que dice yo tengo un miedo 99, en algún momento va a poder tener un miedo 90. Y para mí miedo 90 ya hay un 10 que no es. Como el que tiene miedo 20 algún día va a tener. Para mí siempre hay un grado de, che Rami, pero vos no tenés miedo. Sí, pero convivo con él. O sea, el miedo no me bloquea, no me paralizaría. Es más, yo puedo llorar en un escenario, me puedo reír en un escenario y cuento.
tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. La bendita vulnerabilidad de la que poco no hablamos, la famosa Brené Brown y ella, y en sus libros y en sus videos, digo, la vulnerabilidad es un gran poder. La vulnerabilidad es me muestro como soy. La vulnerabilidad soy esto, siendo esto en este momento, transitando esta experiencia. Digo, ¿a qué carrera queremos ganar? ¿A qué meta queremos llegar? ¿Es un poder genuino e incluso estratégico en comunicación? Yo, si me decís firmo, te lo firmo, sí. No sé si es genuino, sí. Estratégico, pero por supuesto usarla estratégicamente. Lo que pasa es que para que haya vulnerabilidad, desde mi mirada, tiene que haber confianza. Eli, nos conocimos y yo mañana empiezo a tener una relación, un vínculo de amistad con vos profundo y empezamos a generar confianza. En algún momento yo me voy a animar y voy a decir, Eli, te quiero contar esto. Yo no me abro, la vulnerabilidad es la herida que se abre si no hay confianza. Y la confianza se construye ladrillo a ladrillo y se rompe de una patada. Entonces hay gente que no es vulnerable en su círculo íntimo. Lo sabemos, Eli. Yo tengo profesionales a los que mentoreo que me dicen, Rami, yo no puedo hablar de esto con mi esposa. Mis hijos no me entienden. Tengo gente que me dice, Rami, mi jefe, yo no le puedo contar esto a él. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Olvídate de la vulnerabilidad todavía. Empezá porque haya confianza. Yo con el público, cuando me subo a un escenario, genero la confianza. Y nos pasa, y yo tengo miles de casos donde hay gente que levanta la mano y cuenta cosas que dice, nunca le contesto a nadie. Y se lo estás contando a 100 desconocidos porque generamos confianza. Y la confianza no tiene que ver con pensar, tiene que ver con sentir. ¿Cómo genera en un contexto de frialdad emocional, como es la primera vez que te pones frente a un público, cómo se generan esos vínculos? Qué buena pregunta. Siento que lo primero es la confianza para con uno mismo. Lo primero es ¿qué voy a perder contando esto? Compartiendo esto. A mí me pasó, mira, una gran experiencia. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene una discapacidad, tiene un retraso psicomotriz. Acaba de cumplir 20 años y hace cosas de un chico de 5. Y yo me acuerdo que fue mi primer hijo, imagínate, yo era jovencito, que nació, era un parto natural, que se complicó, fue un montón de historias. Eso genera mucha empatía. El que es padre me entiende. Cuando yo le digo, yo estuve días sin tocarlo y era mi primer hijo, yo no podía tocar porque estaba en una incubadora. Esto que acabo de contar, que duró 10 segundos, baja muchas defensas. Entonces desde ahí yo, cuando me hacen alguna pregunta complicada, le digo, mira, esto para mí es complicado. Estas son situaciones. ¿Se entiende? Cuando hay gente que dice, este problema no tiene solución, no sé qué voy a hacer con esto. Yo te voy a contar desde mi experiencia. Y hay otros que te cuentan experiencias mucho más agudas y mucho más profundas. Lo que voy es sacarle drama. Sacarle drama al 90% de las cosas a las que le pones drama. Drama hay, sí. En esta y en esta. Todo lo demás es situación. Si vos entendés que la vida es un videojuego y que las pantallas se van a ir poniendo difíciles y complicadas a mayor herramientas vos vayas teniendo, lo vas a disfrutar. Si vos lo ves como que todo es un problema, quédate en ese bucle de conciencia que no te lleva a ningún lado. Pero para mí el costo es que sos libre y que vos podés elegir. Y la gente nos cuesta. Entonces, volviendo a tu pregunta, pensar en eso me hace prestar atención. Ay, tengo drama, esto no es drama. Y si subo y no sé tanto, no es para tanto. Y si subo y no les gustó, no es para tanto. Entonces cuando cada vez me voy dando cuenta, después de años, porque hoy ya tengo un camino recorrido, miro para atrás, como decía Steve Jobs, uno de los puntos, y digo, creo que no hubo conferencia menos 3 puntos. Pero también creo que no hubo conferencia 0. Está bien, no todas fueron 10, pero todas estuvieron arriba de los 4 o 6 puntos. Entonces, ¿qué más que mostrar que las últimas 1000 conferencias tuvieron arriba de los 4, 5, 6 puntos? Y no es que me jacto de que todas fueron 10 en experiencia, en devolución, en reconocimiento, en impacto. Pero ninguna estuvo en 2 puntos. Ninguna. Entonces, dato mata relato. Digo, eso a mí es en la bolsita, en la mochila, en el bolso de la confianza y viene, ¿no? Y algún día puede que haya una conferencia menos 10, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando haya una conferencia menos 10? Me voy a anclar en las miles de conferencias. Entonces, eso un poco. Estamos más acostumbrados a ver la manchita negra en la sábana blanca. Basta, la sábana es blanca. Tiene la manchita negra, la sábana es blanca. Y eso es un desafío, porque es soltar el contra. Antes, cuando hablabas de Raquel, siento como que personalizaste, ¿no? Es como vamos a ponerle nombre. Sí. Nos faltó casi ponerle edad y cómo va vestida. ¿Es la personalización
una técnica de comunicación? Sí, porque te ayuda con la visualización. Porque acuérdate que vos no sabes lo que pasa, vos lo sentís. Y muchas veces no está pasando, lo estás imaginando. Mañana cuando vaya a subir al escenario me van a estar mirando y yo el vestido que al final lo tengo... Todo eso no está pasando. Está pasando en tu cabeza. Es la conexión de nodos. ¿Puede pasar eso? Sí. Pero también puede pasar esto y también puede pasar esto. Y también puede pasar esto. ¿Y a qué le estás prestando atención? Ay, bueno, vos lo haces tan fácil. No lo hago fácil. Lo entreno. Lo practico para conmigo mismo. Hablé con la Eli, me enojé, volví discutiendo. ¿A qué le presto atención? No, porque si la Eli le hubiera dicho tal cosa, no lo dijiste. Entonces, tu conversación verbal para con vos mismo la tenés que hacer crecer. Y en este caso, la visualización. La visualización del público. Empezá a ver cómo te vas a sentir. Porque el cuerpo actúa desde el sentir. Entonces, volvemos a esto. Yo sé que voy a estar nervioso. ¿Qué hago para estar menos nervioso? Y a veces traigo a mi mamá, escribo esto, tengo un osito, hago las respiraciones. Agárrate de eso, agárrate eso, agárrate eso. Y es difícil porque no lo entrenamos. No lo entrenamos. Si yo me acuesto y tengo que levantar en prebanca 10 kilos y nunca levanté, me va a costar. Pero si levanto 10 kilos y te pido que levantes 100 kilos, me vas a decir que no podés. Claro que no podés. Hoy. Pero si todos los días levantas 10, 12, 15, es el mismo ejemplo. De acá un tiempo vas a levantar 70 kilos y vas a estar más cerca de los 100. Pero hay gente que está levantando 70 y te dice, no, pero todavía no llegué a los 100, yo me había puesto a los 100. Pero ya tenés 60 kilos más. Vos te reís, pero vos no sabés la cantidad de gente que yo veo, Eli, en la bola de drama en la que viven. En la bola de drama de que se demoró 10 minutos el mesero para traerte la cena. ¿Te vas a morir de hambre? No. ¿Te va a pasar algo? No, estás con la persona que querés. Sácale el drama y sácale la atención. Y la atención hoy es invaluable el precio que tiene nuestra vida. Porque donde está nuestra atención está nuestro corazón. Y ahí, el darse cuenta es un costo alto. Porque hay mucha gente que dice, hace años que no presto atención. ¿A qué? A lo importante. Y lo importante, no sé quién dice eso, que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y a veces eso, me olvidé de darle un beso toda la noche a mi hijo. Eso es lo importante. El importante el abrazo, lo importante esa respirada, decir qué hermoso set de grabación que tenemos, la cantidad de gente que pasó. Eso es lo importante, no la carrera, no la vorágine. Y con esto que te cuento, es porque cuando yo ayudo y entreno a la gente en eso, a debilitar esto, los discursos son preciosos. Y los discursos tienen estornudos, y los discursos tienen pelos despeinados, y los discursos... Pero son súper genuinos. Y estamos despersonalizando el ser genuino. ¿Y qué buscamos? Yo busco a un presidente, un político, un médico, un empresario, un influencer que sea genuino, que me muestre. No, digo, hay gente que me ve, ahora nos pasó, ayer estábamos en Granada y me dice, sos igual que en las redes. ¡Claro! Pero no, ¿entendés? No hay como... Pero pensé que... Y porque hay mucha gente que es el personaje, se come la persona, y el costo es muy alto. El costo del personaje de sostenerlo es alto a la larga. Porque para ti no hay línea entre lo personal y lo que muestro. Lo que muestra eres tú en todos los aspectos de tu vida, o lo que muestra eres tú, pero limita ciertos aspectos de tu vida en la exposición. Antes de seguir con la entrevista, quiero pedirte un pequeño favor. Solo vas a tardar un segundo y nos ayudará a que este programa pueda seguir creciendo, trayendo a más invitados y generando contenido como este. ¿Podrías pulsar sobre el botón de suscribirte? Ese clic, ese gesto nos ayuda más de lo que parece. Nos ayuda a que el podcast se muestre más en todas las plataformas, a que podamos traer a más invitados y a que la producción mejore cada día. Si lo haces, te estaré eternamente agradecida. Y ahora sigamos con la entrevista. Utópicamente me encantaría que fuera lo mismo siempre. Sé que a veces no, porque a veces hay una cuestión de exposición y demás, pero sí no negocio que no hay un personaje que no sea la persona. Es más, esto tiene un costo. Yo lo discuto, nosotros en nuestra productora se discute cuál es el costo. Y si vos, no se te escapara una mala palabra en una conferencia y capaz que la religión católica te contrataría. Sí, pero yo no negocio que se me va a escapar porque ni estoy pensando y porque siento que le estoy hablando a la Eli, que la conozco hace 2 días y siento que la conozco hace 2 años. Y si veo algo y la Eli tiene que ajustar para que le vaya mejor, se lo voy a decir desde ese lugar de Eli, dale, ¿se entiende? Digo, no voy a negociar. Y eso, ¿cuál es el costo? Y si fueras más prolijo, tendrías mayor llegada. ¿Y cuál es el costo? Y no tendrías que ser vos en esto, no lo pago. Entonces, para mí, me pasa hablo en esto, que mucha de la gente que nos escucha sé que pasa esto porque es muy de la cantidad de seguidores, por decirte. Voy subiendo la cantidad. Yo tengo comunidad de los seguidores. Yo le hablo al que sabe desde el lugar, pero no entiendo por qué esto lo decía así, porque siempre lo dije así.
Entonces no es una carrera contra. Y a veces me pasa esto, che, no sé, no te sigue tanta gente, pero tus reels, tus reproducciones, tus compartidas, tus conferencias, tus eventos con la productora, viene muchísima gente porque hay comunidad. Y para mí la comunidad no se negocia porque la coherencia no la tenés que estar pensando. ¿La comunidad viene si hay coherencia? Sí, para mí. ¿Y la coherencia es el paso posterior a la conexión? ¿Y la conexión viene de la vulnerabilidad, si tuviéramos que trazar un camino? Mira, te voy a hacer un corazón en pantalla. ¿Lo dijiste vos? Y ojo, la coherencia hoy, el Ramiro, de Claro, hace 10 años atrás, era otro. era otro. Y vos me decís, pero vos dijiste esto, sí, pero lo dije hace 10 años. Y el Ramiro en su nivel de conciencia, hace 10 años. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia, cuando hablo de conciencia con ese, que es la interpretación de la realidad que está haciendo el ser humano, era otro. Mi percepción de la realidad era otra. ¿Y por qué se fue expandiendo? Por los límites del dolor. La incomodidad te hace crecer en conciencia. La incomodidad es la sombra que tenés que integrar. Pero en todos, en la Eli será no sé qué hoy y en el Rami será no sé qué. A eso voy yo. No es que yo te cuento a todo el mundo abiertamente cuáles son mis límites hoy de incomodidad. Pero sí, si tengo que pedir disculpas, las pido. Si en algún momento me he equivocado, lo digo, saquémosle también eso, ese nivel de perfección. Yo lo veo, amiga, una amiga influencer que me dice, vamos a hacer un videito. 6 videos graba, deja de joder, graba un video, sale el video, ¿qué? Pero, ¿entendés? Digo, que te consuma tanto. Ahora, si realmente es por una cuestión, porque es por una empresa, pero hay cosas que son mucho, o sea, nos armamos un mundo de, mirá, me vio la historia, no me vio la historia, yo tendría que haberlo dicho así, empecé con esta placa, tendría que haber estado esta. El color, en vez de que sea rojo, tendría que haber sido fucsia, no es fucsia, como le dicen usted, fresa, tendría que haber sido. No, ¿entendés? Digo, en eso, mientras eso no te consuma tanta energía, yo quiero que te quede en el mensaje. Y el mensaje puede ir y venir, y el mensaje puede ser. Entonces, no negocies tu coherencia constante con lo que sentís. El norte hoy es lo que estás sintiendo. Si vinimos a aprender y a experimentar. Vamos al tema en cuestión nuestro, la oratoria, la comunicación. ¿Querés hablar? Habla. Pero empieza, no te quedes con ganas, quédate con recuerdos. Lo hice y no salió, pensé que, porque capaz que es mucho más la expectativa que tenías en tu cabeza de lo que pasó. Y capaz que subí al escenario y la rompes y brillas. Y a la gente le encanta y encontraste un nodo, un punto que te llevó acá y de acá a acá. Y digo, eso es lo lindo de hacer, que nada está escrito. Antes, en algún momento, si no corrígeme, hablabas algo de, creo que ha salido la palabra político. No sé si entrenas a político. Sí. Y es re difícil. Claro, porque todo lo que estamos hablando no se encarna en esa figura política. Sí, pero no. Porque estamos en un tiempo, Explícamelo. para mí estamos en un tiempo que la exposición es tanta que es muy difícil que no seas coherente. Hoy cuesta un montón, lo sabemos. Claro. Pero aún así no son coherentes, pero ahí seguimos. Bien, vale, bárbaro, es otro tema. Pero es otro tema. Pero a ver, porque me pasa a mí, yo entreno políticos de 2 partidos políticos que están en contra y me dicen, ¿por qué estás con él y por qué estás con...? Porque yo no tengo ninguno de los dos. Y yo entreno a la persona, no al político. Yo entreno al médico, no al dueño del hospital. Yo entreno al papá, no al empresario multimillonario. Y todos somos seres emocionales, que nos pasan cosas. Y el nivel de drama de la Eli, de Ramiro y de ese político es interno, no externo. Lo que a vos te afecta, vos sabés cuánto te afecta. Que te lo dije hace un rato, no tiene que ver con qué te pasa, sino cuánto. El cuánto es cuánto. Si vamos a lo biológico, cuánta glucosa, oxígeno le ocupa tu cerebro límbico, la emocionalidad que estás transitando. Yo acá lo digo, ¿cuánto te afecta esto? Hay gente que, la emocionalidad es tan aguda que no me permite subir a un escenario. Bueno, vamos a trabajar eso. Y en el político es, paga el costo de no ser coherente. Porque si estás diciendo esto y estás haciendo esto, hoy, hasta estratégicamente no te funciona. Y yo no hablo de que está bien o mal, te hablo de que es funcional. Entonces, el desafío es, sí, vas a tener que estudiar, vas a tener que aprender, vas a generar resistencia. Pero si cada uno de nosotros hiciera su parte, todo esto cambiaría. Entonces, a veces mi sentir es que yo estoy haciendo mi parte con ese político que hoy me contrato, entre comillas, para que le ayude con un discurso, y yo le termino diciendo, ¿y por qué lees tanto? Y porque si me trabo, ¿y qué problema hay si te trabas? No, y si me ven, la prensa me... ¿Y vos te pensás que lo genuino no empieza a impactar de una manera mucho más sutil?
Che, el tipo, pero no estuvo tan mal lo que dijo. Sí, pero tosió en el escenario. Yo prefiero que el tipo tosa y no se esté guardando, tomando el agua. Digo, me parece que hoy, hasta desde mi sentir y mirar, la tienen más fácil. ¿Crees que hoy si se rebaja ese nivel de rigidez comunicativa, conseguiríamos mover más a las masas? Ni hablar. Si los puntos de quiebre están siendo en que no podemos sostener, Eli, no podemos sostener estructuras que hoy son inviables, de la educativa, de la salud, de la política, de la religión, de los estratos, hay un montón de cuestiones que la estamos. Lo que pasa es que no hay masa crítica que empiece a hablar de esto desde ese lugar. No hay más. Imagínate, Eli, que yo llego a un escenario y me saco la zapatilla. Y los tipos te miran, y no tiene que ver con que yo tenga zapatilla o no tenga zapatilla. Tiene que ver con lo que te estoy hablando. Y tiene que ver con lo que a vos te afecta de lo que yo digo. Y tiene que ver con lo que a vos te resuena. Pero a tal no le gustó. Problema de él. Si yo no estoy faltando de respeto, no es que voy desde la herida o desde una chabacanería que grita. No quiero entrar en eso. Quiero entrar que vos, ¿a qué le estás prestando atención? ¿A que yo no tengo zapatillas o lo que te estoy diciendo? Y eso es tuyo. Y eso es hacerse responsable. Y hoy la responsabilidad es un acto de heroico, porque la responsabilidad es decir, che, yo no quiero más esto. El límite lo tenés que poner vos, en tu familia, en tus amigos, en tus círculos, en tus hábitos. Pero la mayoría buscamos que sea de afuera para adentro. Por eso estoy convencido que ese político, ese influencer, esa persona que impacta, si empieza a levantar la mano y decir, che, no puedo con esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos visto en redes de alguien que contó su vulnerabilidad y recibió amor y recibió empatía desde un lugar de decir, desde, che, yo no puedo sostener más esto, dejemos de sostener? Es como no es como gracioso, medio un circo a veces. Voy a decir, che, lo ves por un lado diciendo esto y por otro lado haciendo otro. Me pongo de ejemplo porque me sirve solamente el ejemplo personal, no porque yo sea ejemplo. A mí me gusta tomar vino. Pero yo tomo una copa de vino. No estoy tomando 2 litros de vino por día. Y a veces me ha pasado, che, te escucho hablar de espiritualidad y conciencia con una copa de vino en la mano. ¿Me seguís? Es como, digo, la persona que está viendo el video dice, tiene una copa de vino, no puede hablar de... ¿Qué querés, que esté en el Tíbet, afeitada la cabeza haciendo un Buda? Digo, para mí no lo negocio, no tiene nada que ver una cosa. Yo estoy argentino con el mate, pero estás en un podcast, uno de los más escuchados de España, ¿qué hace con el mate? Le molestó a Leli que yo estuviera con el mate. En algún momento le prestamos atención. ¿Me seguís? Y capaz que alguien en este momento del video dice, yo estaba viendo que había un mate. Eso es vos, es tuyo. Y te das cuenta a qué le estás prestando atención. Entonces le estás prestando atención a tu mamá que te retaba de chica. Basta, tu mamá hace años que no te reta más, tu mamá cambió. Pero vos seguís atenta a tu mamá y no podés soltar y volvemos al rencor. ¿Cuánto más lo vas a sostener? Tenés que vivir ligero. Porque si estás ligero, fluís. Y si fluís, aprendes nuevas cosas. Antes, cuando hablábamos del punto 1 de los 4, el contenido, me quedó una cosa pendiente, Ramiro, que voy a traer ahora. Y es cuando te piden hablar de algo que no es totalmente tu expertise, y en vez del 1 al 10, en vez de un 10, estoy en un 5, y como también te gusta trabajar mucho, nos estás enseñando desde la gestión emocional, ¿qué hacemos con el síndrome del impostor? Porque es un síndrome del impostor, vamos a llamarlo al menos pseudo real. Porque es real que yo no me sé todo de este tema, pero puede ser real que yo lo puedo defender. Pero ahí se puede desembocar voy a estar mientras me preparo esta conferencia, esta charla, esta exposición, diciéndome quién soy yo para contar esto, decir esto. ¿Cómo trabajas en tus entrenamientos con esa voz interior que se sabotea y que reconoce, porque así es, vamos a poner que no se está, que es un 10 de 10, pero se está diciendo que es un 5, que eso es otro tema, sino que realmente tú dices, lo puedo defender, pero voy justa. Bien. Lo abrimos muy cortito en 3 posibles respuestas. La primera sería, che, yo sé 5 de esto, no sé 10. Que quien te contrate, con quien vos crees que tenés una responsabilidad ética o profesional, sepa que vos sabes 5, no 10 de esto. La segunda para mí es la más importante. ¿Quién sabe más de 5? ¿A quién tenés que hablarle? Entonces, ahí también está, che, a mí me han contratado a hablar de gestión emocional para círculos de científicos, médicos y neurocirujanos, y yo de lo que sé, de lo que leo, de lo que aprendo, no tengo. Pero no es lo que sé, sino cómo lo comparto. Entonces yo planteo, lo conversemos.
Porque no es que yo vengo desde una relación desequilibrada a decirte cómo son las cosas. Vamos a conversar y vas a encontrar que capaz en un Ramiro maneras de que vos después le llegues mejor a tu comunidad, a tu círculo, a tu... Y lo tercero, no, yo no negocio el síndrome del impostor. Che, Rami, tal cosa, no la sé. ¿Cuál es el problema de decir que no sabes de algo? ¿Cuál es el problema de decir, hoy creemos que tenemos que saber de todo y no tenés que saber de todo? Ojo, con esto no estoy diciendo que no es que no tenés que saber o tenés que largarte a hablar, es lo que decíamos. Hay gente que es muy buena en la forma y en el contenido tiene muy poco, y eso es cáscara. En algún momento se cae. Pero para mí tiene que ver a quién le hablamos y desde dónde hablamos. A mí me pasó que grandes referentes de este mundo me dicen, che, me gustó mucho cómo mis conceptos de mi libro los bajaste a un plano coloquial, más ligero, más ameno, bárbaro. Pero si algún día hay que hablar en un lugar que no soy yo. Entonces, para mí, no me ha pasado, y te diría, en los últimos años, nunca, de pensábamos que ibas a y te quedaste corto. No, porque el que contrata o el que me busca o el que llega sabe que desde ese lugar. Y una de las cosas que suelo decir siempre es, no la tengo clara. Porque es más, yo veo conferencias mías de hace años y hay cosas que yo estaba re equivocado, pero para el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento o el proceso de aprendizaje, o hay cosas que hoy la neurociencia, los datos, las investigaciones, va creciendo a pasos agigantados, Eli, vos lo sabes. Hay, no sé, Goleman, ¿te acordás con el de inteligencia emocional? Goleman hace 3 años o 2 años contó que dice, che, hay datos que en esa época no los teníamos, que me hizo llegar a esta hipótesis con este experimento o este ensayo, y hoy no. Pero en ese momento el libro fue bestseller. Digo, hay autores que dicen, che, mi primer libro habla de esto y mi último libro, el Bruce Lipton, La biología de las creencias. Bruce Lipton dice él, che, yo tengo unos 6, 7 libros que no quiero que se vendan más, dice él. O sea, yo creo que le pasa a muchos autores. Pero porque tiene que ver con imagínate cuando nuestro querido Antonio Valenzuela, que cada vez está más espiritual, saque un libro de espiritualidad y diga, che. Yo ya lo espero, por si sirve de algo. Lo digamos públicamente, vamos a ser los 2 primeros vamos que vamos a manifestarlo. Vamos. El poder de la manifestación. ¿Qué hace Antonio hablando de eso? Digo, si no entendemos que el proceso de la gente, porque también es soltar la expectativa que le ponemos en el otro. Pero ¿qué hace la Eli entrevistando en podcast si hace 3 años ella hacía? La Eli hace 3 años hacía eso. La coherencia de la Eli es con la Eli. La coherencia del Rami es con el Rami. Respondiendo a tu pregunta es, por supuesto que exigite y anda al nivel, si yo sé 5 un tema, trata de saber 6. Siempre, nunca está de más. Pero no, síndrome del impostor, no lo negocies. No. Y acepta a veces, che, yo no sé si voy a estar a la altura de esto. Para mí es mucho. Hace un tiempo alguien me preguntó qué era el éxito para Ramiro. Y para mí el éxito es la paz mental. Y la paz mental es, me acuesto y me duermo. Eso es para mí la paz mental. La paz mental es que vos me veas en una foto sacada de contexto. ¿Qué hace abrazar a una señora con una copa de vino? Debo haber estado, ¿se entiende? La paz mental para mí es que mis redes sociales sean públicas. Que no haya un comentario que me pueda decir, no estoy de acuerdo con vos con esto, yo con vos, pero no tener bloqueada a personas. Por ejemplo, la paz mental es que yo me puedo subir a un escenario y decir todo lo que estoy hablando, pero no tenés PowerPoint, no tenés presentación, no, nada. La paz mental hoy me pasa que me contratan Eli y no me piden nada. Y la otra vez me pasó una empresa que me dice el dueño, y le digo, ¿por qué me trajiste? Porque tengo un amigo que me dijo, vos contrátalo, pero vos no le pidas nada. Eso no tiene precio. Ni siquiera me dicen de qué quieren que hable. Vale, ¿cómo inicias en esos espacios la conversación? Porque te dicen, no sabes. Llegas al sitio, visión activa, siempre se habla en comunicación de escucha activa, pero claro, llegas a un sitio donde ni sabes lo que va a hacer ni te han pedido nada. Hoja en blanco. ¿Cómo se empieza a rellenar la hoja? Un día más adelante lo tenés que entrevistar a mi socio, que lo explica muy claro. Él dice que hay una intuición exacerbada que para mí tiene que ver con la observación. Pero la observación fresca, esta que hablamos recién. Che, te veo cara de triste. No te estoy diciendo, estás triste. ¿Me seguís la diferencia? Yo no te estoy poniendo etiqueta el rótulo. O nosotros, bueno, en Argentina mucho esto del contacto físico, de la palmada, del saludo. El contacto físico, hay neurotransmisores en el cuerpo que vos percibís. Para mí, los primeros 10 minutos son clave de ida y vuelta de preguntas. Preguntas muy sencillas del tipo, levante la mano
¿de dónde vienen? Anoche nos pasó, estábamos en Granada. ¿De dónde viene? Levanta la mano uno y dice de Málaga. Va. El otro dice de Madrid. Levanta uno y dice de Londres. De Londres. Eso ya genera sorpresa. Los del público miran, ¿qué hace de Londres? No, porque los quiero conocer, nunca los había visto en vivo. Eso ya empieza a generar esa empatía fresca, rápida, ligera, de, che, mirá de dónde vino. Tu cabeza que dice, yo estaba a 2 cuadras y llegué tarde y ya vino de Londres. Todo eso sabemos que empieza a pasar. Un espacio de intimidad. Un espacio de intimidad. No negociar el juego. El juego es, bueno, la que vino de Londres va a tener premio. Ay, ¿yo por qué? Y vos tenés que decir algo. Entonces, el juego, la parte lúdica, hemos perdido la capacidad de jugar. El jugar es hacer divertido. Vos podés hablar de temas súper profundos con una sonrisa en la cara. Y eso no, las creencias que son más culturales, sociales, no. Tenía que haber un espacio de solemnidad. No tiene nada que ver. Yo te puedo hablar de mi hijo con discapacidad, yo te puedo hablar que que falleció mi primo de cáncer, donde yo lo sufrí, que yo lo cuento mucho en las conferencias, pero yo me divertí hasta el último momento. Él estaba en la cama, postrado, días antes, y yo lo molestaba porque él no podía. Y eso que yo te cuento, digo, es una vulnerabilidad que todos hemos tenido un ser querido que falleció, o todos hemos tenido alguna enfermedad, o todos hemos tenido una traición, o todos hemos tenido una infidelidad, o todos hemos tenido, entonces ir por ese lugar, el ida y vuelta para mí ayuda a que veas más o menos en qué nivel de resistencia se encuentra el público. Y después, sé vulnerable, vos con ellos, contá algo desde adentro. Pero Rami, tengo que hablar de finanzas, no tiene nada que ver. Vos podés hablar de finanzas y podés contar que sabías que me fundí cuando tenía 20 años y lo que me pasó fue, a la gente la empatía tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con sentirme parte, tiene que ver con la manada, tiene que ver con esta cuestión mamífera primitiva que es clave. Entonces, pero voy a hablar de las mitocondrias, bárbaro. Hablé de las mitocondrias de tu hija y no hables de las mitocondrias en general con la foto de la mitocondria que sacaste Google. Mostrá la mitocondria dibujada. Tenés 1000 formas. El cómo no se los voy a dar en este episodio, no es que, porque tampoco los tengo todos, pero quédate con los cómo y anda a buscarlos. Danos alguno. Ya que lo has nombrado, Es que, lo has traído tú. Claro. El cómo es che, si yo siento que al principio mis conferencias son un poco frías, y bueno, que te miren a vos, no que te miren a la pantalla. Hay gente que va leyendo la conferencia mientras la gente está viendo. ¿Cuánto tiempo la atención lo podemos tener? Entonces la atención tiene que haber en el ida y vuelta con la pregunta retórica suma mucho. La pregunta retórica es, ¿les pasó alguna vez? Levante la mano, ¿quién de acá? Ese ida y vuelta. ¿Cuántos de vosotros? Claro, ¿cuántos de vosotros? El cuánto de vosotros, acuérdate que la pregunta retórica por lo general busca que sea pregunta cerrada, que la respuesta sea sí o no. La pregunta retórica no genera conflicto. ¿Cuántos de los que están acá votaron a tal? Porque a no ser que quieras con esa pregunta retórica hacer la introducción al tema que vas a trabajar. Bueno, les voy a contar por qué los que votaron a esta no les pasa esto. ¿Cuántos son hinchas de tal equipo? Ahí es como cuidar eso, a no ser que lo que vos quieras buscar es eso. ¿Bien? La segunda forma, a la gente le gusta mucho sentirse parte. Entonces, vuelvo a Raquel, pobre Raquel, la tenemos contratada. Raquel la tenemos hoy. Y Raquel va a hablar de las mitocondrias. Entonces Raquel empieza la conferencia y dice, ¿sabías que en España 9 de cada 10 personas les cuesta, no entienden qué son las mitocondrias? Entonces eso a usted te hace rápido, inconscientemente decir, bueno, yo estoy entre el 90% que tampoco sé, porque yo no sé. Distinto es que vos digas, bueno, ¿qué son las mitocondrias? A ver, díganme. No, ese exponer al público genera una resistencia, el público se cierra. Diferente es, ¿sabías que la mitad de la gente está equivocado con la definición de mitocondria? Ahora le voy a mostrar cuál es la definición real. Entonces eso hace que, a ver, quiero ver, porque yo entonces capaz que la definición que tenía estaba equivocado. Esa es otra de las formas. Y la tercera forma, conta una historia. Conta una historia. ¿Saben quién descubrió las mitocondrias? Juan Pérez. Pero Juan Pérez ese día se había separado de su mujer y como estaba triste fue al laboratorio. Esa historia a la gente le encanta. El arte de contar historias es el proceso que tenemos los seres humanos en nuestro crecimiento. El había una vez. El había una vez, ¿qué vas a tener que cuidar? Cuán profunda o cuán expansiva es la historia. Si vos me vas a hablar del tipo que creó la mitocondria y me estás contando que se separó, no te vayas por allá, volvé acá, pero que esto sea el dato de color que te lleve al centro, al meollo, que es cuando él, y en un momento se le cae la cerilla y cuando la levanta se da cuenta. Eso es hermoso, a la gente eso de contar historias le sirve muchísimo para mantenerse prestando atención. Porque cuando empiezas con esa introducción o con la historia ya recoges el interés de la gente, elevas la energía, ahora empiezas ya con los datos o el contenido más de lo que te tengo que contar, va cayendo la energía, empiezan a aparecer los móviles. ¿Cómo tratas de recuperar la atención de la gente? Cuando te estás dando cuenta, lo estás viendo que se han ido. Tiene que ir a una conferencia mía, hay un ida y vuelta constante
y me jacto de eso, porque lo hago públicamente, en un momento digo, ¿se dieron cuenta que pasaron 2 horas? No. ¿Por qué? Porque estabas prestando atención. ¿A qué? ¿A lo que yo hablaba? No. Es tan rápido el ida y vuelta con lo que te pasa que tu atención está en tus recuerdos. Tu atención está, ay, tendría que haber venido mi ex. Ay, yo tendría que haber traído. Vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar esto es muy eso. interesante. Me estoy portando bien como entrevistado. De maravilla. Escucha, me voy a poner cómodo. El ida y vuelta tiene que tener constantes ejemplos que tienen que ver con el público. Por lo menos uso una de mis fórmulas. Uh-huh. La usamos a Raquel, la usamos la mitocondria, usamos los aros de la Eli. Tenés que quedarte en esos lugares. ¿Cómo sé si puedo seguir hablando de los aros de la Eli? Porque el gesto de ella, la persona que estaba al lado, vos tenés que ir. Los ejemplos no tienen que ser tuyos. No sos vos el centro de atención. Vos sos el mensajero. Quédate con eso. Si vas a hablar de Ramiro y de una historia de Ramiro, tiene que ser desde un lugar donde conecte con la gente. Pero al público vos lo tenés que hacer pensar. Pero el hacer pensar tiene que ser divertido. Por lo menos para mí. Porque los temas que estamos tocando hoy, en cualquier formato de conferencia, sea el tiempo que sea, yo te digo, tengo conferencias de 6 horas. 6 horas que la gente, 3 horas, tienen 5 minutos, van al baño. Tenés que saber que la gente en algún momento tiene que ir al baño. Si no les das los espacios, la gente se empieza a incomodar. El espacio, pero ya pasan 3 horas, un ratito, o algún ejercicio, o algún ida y vuelta. Tenés que cuidar el contexto de si yo te voy a estar hablando 6 horas, vos tenés que estar súper cómodo. Yo te tengo que dar el equipo de mate, te doy el té, el cafecito, el agua, el salón. Hay detalles que la gente a veces se pierde. Y yo, si vos no estás cómodo, no me prestás atención. Y yo necesito que tu atención esté en esto, y para que tu atención esté en esto, tus sentidos tienen que estar tranquilos. Tienen que percibir la realidad y que no haya una incomodidad, un aroma, una tensión, un ruido molesto. Bien, el ida y vuelta a quien está en la conferencia le consume mucha energía. Y yo a veces les digo, dejen de joder. Si vos estás entrenado para esto. Y por supuesto que bajas, pero tu atención es ida y vuelta. Tu atención va y viene y vos la atención no es lineal, no es siempre arriba. Entonces vos tenés que descomprimir. ¿Y cómo descomprimo? Con las 3 E que te expliqué. A veces enseña algo. A veces motiva, emociona y a veces divertí. La diversión es la antesala del aprendizaje. Si yo me tengo que poner a estudiar o a aprender o a escuchar o a prestar atención desde una tensión, una incomodidad, un drama, un aburrimiento, una apatía, es muy difícil. Es imposible, no lo sé, no entro ahí, pero es muy difícil, es mucho más lindo. ¿Cuál es la mejor conversación que tenés con tus 2 amigas? Con la copa de vino, con el tecito, mirando el atardecer. Es ahí el lugar. Lleva a la gente a esos lugares, llévala a esos espacios. Anda por los recuerdos de la familia, anda por los recuerdos de la infancia, anda por recuerdos genéricos que nos pasó con alguna película, con alguna situación. Lleva el recuerdo para el lado emocional, pero también llévalo para el lado divertido. Y eso lo podés practicar. Si no te sale, ahí sí aprovecha la pantalla y vamos a ver este videito que dura 2 minutos y reíte con el video y pasa un video emotivo. ¿Cuántos videos emotivos de 120 segundos conocemos? Miles. Búscate 3, tenerlos a mano, tenerlos en tu perfil. Y eso no tiene que ver con lo que estás hablando, tiene que ver con el contexto. Y capaz como decir, me di cuenta que si yo tengo una tablet, dale. Pero eso lo vas a tener que practicar y vos vas a ir viendo, depende del público. Y tengo 30 años, soy un público femenino, soy mujer y hablo de maquillaje y anda con ese contenido. No vayas por otro lado. O anda por otro lado cuando quieras mostrar, che, esto no se hace, esto no está bueno. ¿Qué vieron con esto que acaban de ver? Permitirle el espacio al ida y vuelta. También lo tenés que cuidar porque te toca esa que te levanta la mano y no la podemos. Entonces, pero, digo, y eso, sos vos el fusible. Vos desconectas y conectas. Vos desconectas y conectas. Entonces, ¿hasta dónde lo llevas? El storytelling, ¿hasta dónde vas profundo con la historia? Yo las historias más profundas, más íntimas, más emotivas son de mi vida real. No tuve que negociarlas, no tuve que hacer el síndrome del impostor. Son cosas que me pasó con mi papá, con mi pareja, con mi hijo, con mi primo, con mi cuerpo físico. Las historias más profundas, y no tengo uno, tengo una batea y voy usando. Por eso, ¿por qué en esta usaste esta conferencia y por esta? Y porque dio. Y la resistencia del público se va soltando. El ida y vuelta. También cuida esto. Che, la conferencia tiene que durar 2 horas. Y vos ves que a la hora ya está para terminar. Termínala. No, pero a mí me dieron 2 horas, terminala. Eso también les digo a veces, no, que yo tengo mi momento de fama. A mí me dieron 18 minutos y somos 4 y es 1 hora. En 3 minutos la podés romper, en 3 minutos podés brillar, en 3 minutos podés... Como también te puede pasar que a los 18 minutos te pidan que te quedes y vos lo vas a ver en el ida y vuelta. Entonces a veces sé súper transparente con quien te contrató. Porfa, yo les pido, a veces siempre digo, la comunicación no verbal, haceme 3 señas, ¿vamos bien?
vamos mal. Cuando me hagas así, no, quédate tranquilo que yo no me voy a ofender, pero haceme así como que, o estirar estas cosas que a veces hemos perdido, que los que trabajan en televisión, yo que trabajo en televisión lo sabemos, que son las ida y vuelta detrás de cámara, pero que a veces en la diaria está barro, en los vivos, a mí me pasa en los vivos en Instagram. Yo largo el vivo en Instagram y me pongo a preparar el mate y se conectan cientos y cientos de personas. Y a veces les pido, che, mándenme, si se ríen, mándenme una zanahoria, si se está entendiendo lo que hablo, porque bueno, en el vivo no tenés, y te mandan 100 zanahorias, significa que la gente está conectada con vos, entonces es como muy divertido, y es un emoticón de una zanahoria. Entonces a veces, che, me quedan 10 minutos, ¿quieren que me quede más? Díganme ustedes, si recibo más de 30 berenjenas, yo macaneo con la manzana, con la zanahoria, es que quieren que me quede y hablamos de otro tema. Y siempre desde este lugar hablo y comparto, yendo a la pregunta tuya. Me está encantando la entrevista. Está en la atención. Pero es que ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Y es como el tipo, el equilibrista. Eso es lo que todos estamos en la guerra de la atención. Bueno, pero hay una guerra espacial, se abre una guerra en los océanos y la otra es la guerra de la atención. Sí. El que más atención tiene, no será directamente proporcional, pero en muchos casos sí, es el que más dinero gana. ¿Por qué las marcas buscan un podcast como este? Porque tengo atención. Si la gente me ve, las marcas vienen, por ejemplo, ¿qué buscan con la publicidad? Y esto no es nuevo. Atención. Sí. Y cada vez mucho más complicado. Y me ha encantado el consejo, el tip que parece de la zanahoria, de la retroalimentación. Parece fácil, Ramiro, pero nos acabas de poner encima de la mesa una súper estrategia. Yo quiero que esto lo hace públicamente. Vas a hacer un video y vas a decir, el Rami habló de la berenjena. No hago video. No haces video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. ¿Qué te parece? Y ahora cambio y yo hago de entrevista. Venga, dale, te dejo. No hago vídeo porque... ¿La porque... persona no hace videos? Me cuesta mucho. Bien. Bueno, por lo mismo, del 1 al 100, ¿cuánto te cuesta? Mira, yo creo... Te pongo en contexto y ahora te respondo. Sí. Yo hago eventos, he llegado a hacer eventos de 3 días para vender. Entiendo lo que es la energía, el sube y baja, el rapport, los espacios de intimidad, el que se te pase en 3 días conmigo muy rápido, el que entres en una sala y no te des cuenta ni de la hora que es. Todo eso lo sé hacer. Me siento aquí a hacer entrevistas. No pienso en las cámaras, me quedo en la conversación. Ahora ponme y di, vamos a hacer un vídeo para Instagram. Es como, ¿por qué? O sea, hay algo interno en mí donde no se siente tan cómoda. Es un quiero y no puedo. La gente, pero tendrías que salir más. Ya, pero necesito entender por qué en un escenario soy capaz de vender a ticket alto, que para mí es como el mayor desafío del escenario, subirte a un escenario y vender. Aquí puedo estar conversando lo que quiera. He hecho directos también de entrenamiento tipo PLF, 4 días con directos de 4 horas online. La gente está ahí. Pero ahora me dice, venga, hazte un videito online o hazte unos stories. El cuerpo me dice que no. Bien, para mí ahí tenés. Del vamos tiene que ver con el sentir. Estamos todos de acuerdo. Del vamos tiene que ver con que no tenés que hacer si no hay necesidad. Si vos decís, ahora, si me intriga saber o quiero saber por qué, ahí sí tenés un nodo que está fuera de tu cuadrante de verdad. ¿Qué es ese nodo? Muchas veces el tapón de algo mucho más profundo. Y cuando hablo mucho más profundo, no hablo de oscuro ni turbio, hablo de mucho más profundo. Algo que hay ahí, simplemente, claro, que hay que mirar. Un eslabón y que quiero mirar diferente de que hay que mirar. Porque para mí es como es la conexión, es las migas de Pam, ¿te acuerdas de Hansel y Gretel? Es la miga de Pam que no sé a dónde me va a llegar, pero yo sigo la miga. Y sigo la miga, y sigo la miga. Que es ese pedacito de, che, esto tiene que ver con una creencia irracional que hoy no me funciona. O tiene que ver con un proceso de aprendizaje más grande que cuando lo descubro, no sé qué va a pasar. Gracias a eso voy a llegar capaz que a un público que antes no llegaba, que le pasa lo que me pasa a mí. Porque a veces hay gente que dice, lo que la Eli acaba de contar, me pasa lo mismo. Entonces, che, yo hice esto con lo que me pasó, que es lo que hablamos de la resiliencia. Cuando decimos, che, no es lo que me pasó, es lo que yo hice con esto que me pasó. Entonces, eso volvemos a que somos seres sociales, grupales, empáticos, que nos reconocemos en el otro. Los fractales, los espejos que somos en los otros, es parte de esto. Es esto. Yo no sé cuánta gente va a ver esta conferencia o este podcast, este episodio. Pero hay una o dos que es muy probable que esto los cale hondo.
Ujú. Y para mí ahí es la alegría. Eso, por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años cuando entendí, no quiero más la cantidad, quiero la calidad. Y no por eso no tengo conferencias de miles de personas como tengo. Pero entiendo que yo no sé cómo se conectan las migas de pan. Las dejo que se conecten. Y eso también es soltar el control. Entonces capaz que hoy el control en la Eli está que no, yo en esto como no puedo tener control porque es súper ligero, fresco, y bueno, y ahí tiene un aprendizaje la Eli. ¿Y de quién es? De ella, y nada más que de ella, ni de su pareja, ni de su amiga, es de ella. Y a veces el aprendizaje lo hago o no lo hago, o a veces no es el momento, pero ya lo tengo latente, entonces como estas cosas y el día de mañana sé que acá tengo un aprendizaje. Y lo hermoso es eso, que la Eli tiene lo suyo y el Ramiro tiene lo suyo, porque en esto no es que uno, esto que hablamos al principio, no es la meta, no es, ay, este ya llegó, yo no llegué, estamos todos transitando la misma experiencia que se llama vida. En una conferencia tratas, entiendo, de hablarle a Raquel, pero a lo mejor además de Raquel está Manuel. Pero ¿piensas además en qué emoción viene Raquel? Es decir, Sí. ¿preparas un discurso para los tristes y los alegres de la sala, simplificándolo mucho y con todo el respeto? Sí, Eli, lo que nosotros vemos, y yo hablo acá, Ujú. una cosa es la interpretación, que es lo que yo interpreto lo que está pasando, y otra el hecho. Para mí el hecho es el que vos podés comprobar. Este vaso es de vidrio y de color, no sé qué color dicen ustedes, este es como un naranja, y yo puedo comprobar el color de este vaso y el vidrio. Pero si yo este vaso digo que es lindo, o es feo, o es grande, o es chico, es mi interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo vengo viendo, desde los hechos, es el nivel de resistencia de la gente, y vine con una emocionalidad y la conferencia me la cambió. Y no fue lo que el Rami habló, yo siempre jacto, es lo que fue pasando, porque la emocionalidad Ujú. se contagia. Entonces, al que más le hablo es al más escéptico. Al que más le hablo, al que dice, Rami, yo no te conocía, pero lo que vos decís me parecía una ridiculez. ¿Lo habías escuchado alguna vez? No, pero me parecía, y ahora que te veo, nada que ver con... Todo tiene que ver, lo que yo te termino mostrando, lo que trato y invito a mostrarte es los lentes con los que estás viendo la realidad. Y hay mucho lente disfuncional hoy. Ujú. Vuelvo a lo sencillo que dijimos recién. ¿Te gusta tu vida? Pero a la mayoría no le gusta. No le gusta su relación con el dinero, no le gusta su relación con su cuerpo, no le gusta su relación con los familiares, no le gusta su relación con las parejas, no le gusta. Cámbialo. Es simple, pero no es fácil. Pero es simple. Quédate en la queja, dopamina, siempre el problema está afuera. Pero querés empezar a hacer tu parte, que se llama hacerse cargo, vas a empezar a ver cambios. Al principio, poquito a poquito. Y en un momento, el vértigo es enorme. Entonces yo le hablo al que se resiste. Es más, el que más Ujú. disfruto muchas veces. Es el que más, tráemelo. Yo siempre le digo, mándenme los maridos. Viste que el varón a veces tiene más resistencia. Siempre de forma en broma. Y también sé que hay gente que no le gusta lo que hablo. Y también está bien. Chicos, en los últimos 20 años hubo gente que criticó a Messi. Y vos decís, el hecho comprobable, no la interpretación, el hecho que el tipo... Y hay gente que lo criticó. Y hay gente que no le va a gustar porque no tiene que ver con vos, tiene que ver con su historia. Y ese, soltar el control, es mío, no de ellos. ¿Cuál? El querer agradarle a todo el mundo. Una de mis grandes vulnerabilidades. El creer que porque tengo mucha llegada, mucho impacto, le voy a caer bien a todos. Y no le vas a caer bien a todos. Y hay gente que se va a ofender, y hay gente que le va a molestar, y hay gente que va a decir, no tendrías que haber dicho, y se van a quedar con eso. Y también está bien. Y no es un también está bien superficial de que no me importa nada. Es, no podés. Ahora, si salen 1000 personas en una conferencia y hay 30 enojadas y hay 970, ¿a qué le prestas atención? ¿Me enseñarías a hacer cierres de presentaciones sublimes? Y te cuento de dónde viene esta cuestión. Ese momento en el que termina la presentación y dice, lo voy a decir en andaluz, ¿vale? Que me sale más auténtico. Pues ya hemos terminado. Y te quedas así 3 segundos y entonces ya empiezan a escucharse los aplausos. Pero yo intuyo que tú no cierras de esa manera tus presentaciones. ¿Cómo lo haces para que la energía vuelva a estar arriba y el aplauso se arranque solo? Si el objetivo es ese, hay maneras, te voy a explicar 2 o 3 de cierre. Pero siento que un poco en lo que uno conversa, no te quedes con el final de la conferencia cuando la conferencia fue... Porque a veces la conferencia del impacto del 1 a 10 fue un 10 y el final fue un 8. Quédate con la conferencia. Eso también lo hablo con la gente, digo, che, ¿qué tal? Ay, cuando la última canción del recital no me gustó, pero ¿qué tal tu recital? Increíble. Digo, insisto mucho, parece que hablara de lo mismo, pero hablo de la gente, ¿a qué le prestan atención? ¿Qué tal tuvo el viaje? Ay, la última hora, pero fueron 4 horas de viaje. Y me hablas de la última, digo en eso. Sí hay una forma que es
Depende de que sea la conferencia, depende de que sea el discurso, depende de que estés hablando. Pero el cierre emocional siempre genera el mayor anclaje. El cierre emocional es contar algo desde lo que viviste, pero cuando lo cuentes, eso cronológico, desde el sentir, ¿no? No hace falta contar el año, no hace falta la ciudad, el lugar, sí lo que a vos te pasó con eso, esta historia de esta resiliencia. Entonces, suelo hacer algún cierre, depende de los tiempos, con algún tipo de anécdota emocional. Porque mucho de lo que son las conferencias relacionadas a gestión emocional, uno termina hablando de que no sabemos bien en claro qué son las emociones. La gente no tiene muy en claro. Año 2025, yo suelo empezar con las conferencias preguntando qué son las emociones y salen 10 respuestas. Entonces yo empiezo a decir, si vos acá me decías, imagínate tu hijo, imagínate tu jefe, no hablamos de lo mismo. Si yo digo que hay una emoción que de un lado es diversión y del otro lado todos dicen aburrimiento, y lo entendemos, pero si yo te digo amor y de este lado me dicen miedo, odio, desamor, ya ni siquiera hablamos lo mismo. Entonces como que planteo, vamos a construir esta conferencia porque no sabemos bien de qué estamos hablando. No la tenemos tan clara. Y si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Entonces el cierre termina siendo me pasó esto, lo interpreté así y hoy desde mi mirada interpreto esto. Entonces sí tengo como algunos pequeños nodos muy sensibles de estas temáticas que son reales, que son de estas experiencias como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la frustración de no haber logrado algo, la nostalgia de haber querido estar en un lugar. Entonces, eso, mi atención está muy puesta en el ida y vuelta del público y su comunicación, no tanto la paraverbal, sino la no verbal, ¿viste? La comunicación de los hombros, de los gestos, de la respiración, de la pausa. Y sí trato siempre de cerrar con alguna frase muy cortita, muy sencilla, mía, buscada, que es como la frase anclaje que si la impronta no verbal del tono, de la velocidad, del silencio, antes genera ese escalonado hacia arriba que ayuda mucho y la invitación con uno con sus manos, con sus manos, con sus manos a cerrar y dar el aplauso. En tus entrenamientos, si alguien se queda en blanco, ¿cómo le enseña a reconducir el discurso y a recolocarse emocionalmente? Buenísimo. Por eso se llama entrenamiento, porque lo vas a tener que entrenar. Aunque lo sepas, no lo sabes. Tiene que ver con un saber mental y no un saber del sentir. Entonces, lo que yo trato más de entrenar que ese blanco no te hunda en las cavernas y la oscuridad de la angustia, del miedo, de la vergüenza más profunda. Estoy en blanco, no sé dónde quedé. Vuelvo a lo de genuino. ¿A dónde estábamos? A ver, vuelvo a la placa. Ay, me ayudan. La frescura del blanco. Eso es como Bálsamo. No solo bálsamo, sino que alimenta eso, rega eso. Eso que es una plantita tiene que ser un árbol. Te puede pasar. Me perdí. ¿A dónde estaba? Y no pasa nada. Y el no pasa nada es real. No pasa nada. La gente está al otro lado y se perdió. Nadie dice se perdió, no sirve, no tendría que estar para. Todo eso es tu cabeza. Eso es como un poco el desafío. Y el segundo, sí. Hay gente que en esta triada de visuales, auditivos y kinestésicos, ayúdate, el visual, guiónate. A mí el guión me sirve, úsalo. No, es que yo tendría que no usarlo. Bueno, vas a ir aprendiendo, pero úsalo. El auditivo es a veces ting, la campanita, el sonido, a veces la pantalla de fondo, a veces a mí el PowerPoint Rami me ordena, úsalo. Lo que te pido es que no te pongas 10 libros en el PowerPoint, sino que te pongas una gráfica. Digo, es empezar a debilitarlo, pero siempre de a poco. Y el kinestésico, acá lo tenés, el agua, el mate, la silla, que me pueda mover. O sea, prepárate, no te pongas un escenario uno por uno, si vos sabes. Digo, es como, prepara dónde voy a estar, con quién, qué pasa si pasa esto. A veces el ejercicio es ese, ¿qué pasa si me pongo en blanco? Y cuando escuchas a tus pares que hablan de lo que les pasa, no es tan grave. Y unos te dicen, yo cuando me pongo en blanco hago, no se me hubiera ocurrido. Digo, la creatividad se entreteje muchas veces no con lo que habla el referente o el orador que está conversando, sino a veces con los pares que te cuentan, yo hice tal cosa, a mí me sirvió esto. Eso me parece que es un gran desafío. Pero por sobre todo es, sácale drama. Sácale drama y parece, digo, es como un mantra porque
tanto lo que pasa en tu cabeza que no pasa en la realidad, que si yo digo, Rami, si tuvieras un deseo, es que la gente se pudiera ver un ratito de afuera y se volviera a meter, pero se pudiera ver un ratito de afuera que somos tan efímeros, pasamos tan rápido, nos olvidamos de divertirnos, de reírnos, de que nos duele la panza, nos olvidamos que nos duele la panza, de hacer macanas, que todo sería más sencillo. ¿Cuidas mucho la comunicación no verbal? Sí. Sí. No la En cuido, tanta- me sale, no la negocio, no la filtro. A lo que voy es, ¿Pero porque la tienes aprendida? sí, y porque, vuelvo a lo mismo, comunicamos más con lo no verbal. Hay libros y autores que dicen que más del 80% es lo no verbal. Entonces digo, si te estoy prestando atención, me pasa que yo percibo, no sé, yo soy más auditivo. Entonces yo muchas veces no te estoy mirando. Y si alguien que no me conoce, capaz que se lo digo de antemano, che, yo te voy a estar escuchando y aunque parezca que, porque hay mucha gente que eso me lo ha dicho, che, parecería que no me estás prestando atención y me hiciste la pregunta justo, es que yo escucho y necesito estar con las manos haciendo algo, por eso ahí entendí por qué dibujaba tanto de chico. Y yo iba al colegio y no me llevaba materia y me recibí de la Universidad Nacional de Córdoba con honores y nunca miré un pizarrón. Yo siempre era, porque la atención mía está en... Entonces la comunicación no verbal para mí ayuda mucho a la frecuencia que está la persona, si viene muy tímida, con mucha vergüenza, la empatía esta genuina que para mí es el arte, que es la proximia, no sé a qué altura. Ahora nosotros tenemos una mesa y estamos a 1 metro, pero a veces necesitas que estemos a 40 centímetros. A veces hay gente que necesita, che, caminemos, porque es más kinestésica. Yo en sesiones de mentoría hay gente que necesita el bar, porque lo visual, el ruido de las copas le ayuda. Hay gente que necesita que la estés mirando, y ahí yo tengo que poner mi parte de mi atención y estar ahí con el detalle. Pero digo... vuelvo a lo mismo, es un arte el cuidar y entender que la interpretación del otro es del otro. Y hay una parte que tenés que ser muy claro, esto es tuyo, no mío. Y algunos lo confunden con egoísmo y tiene que ver con un amor propio, para con el otro también. No, es que yo te quiero contar que hace 2 años que yo te quiero decir esto y nunca dije que vos me hiciste sentir. Yo no te hice sentir. Yo hice esto y vos sentiste. La gente hace cosas. La gente no me hace cosas. Cuando vos entendés eso, que duele un montón, que lleva años entenderlo, a vos no te... A ver, si vos necesitas la disculpa, yo te la pido, o hablemos y le busquemos, pero aprendamos a aprender a tener conversaciones incómodas. Y la conversación incómoda es yo pensé esto, pretendía esto, para mí esto tendría que haber sido hablando. Y la conversación incómoda no es una, es aprender a tener conversación incómoda. Aprender a poner sobre la mesa, Eli, vamos a hablar del vaso. No, porque vos el otro día con el mate, Eli, el tema era el vaso y el tema del vaso lo cerremos. Y el cerrarlo a veces no es que estemos de acuerdo. Simplemente que le demos el espacio a cerrarlo. Exacto. ¿Y cuántos de nosotros hemos roto vínculos laborales, amorosos, familiares, por falta de acuerdos? Pero Rami, vos antes nunca me planteaba esto, pero el Rami de hoy plantea. Y el Rami de hoy quiere esto, y ahí es donde volvemos a esto. La velocidad y la hiperconectividad en la que nos encontramos nos saca estos espacios de este tipo de conversación, de este tipo de charla. El humano se construye con la palabra. Hay gente que yo le digo, ¿la palabra crea realidad? Sí, te dicen todos. ¿Y te prestás atención a lo que te decís? Entonces digo, es como muy sistémico, todo 1 más 1 es 2 en estas cuestiones. A nivel de propósito tuyo personal, ¿cuál es la semilla que tratas de plantar y que antes me comentaba? En tus charlas, en tus conferencias, en el trabajo en general que haces de servicio. Que te vayas con alguna pregunta, que te vayas con alguna inquietud, que te vayas con una miga de pan, que te vayas con un nodo, que te vayas con una conexión que no habías hecho. Después que vos hagas tu parte. Pero que te lleves. No te vas a llevar respuesta, no te vas a llevar introducciones. Basta de buscar las respuestas afuera. El desafío está en que cuando respires se expanda y no oprima. Y si respirar oprime, sabes que no es por ahí. ¿Y por dónde es? No sé. Anda a buscarlo. Y que te diviertas en el juego. Es un juego. La vida es mucho más sencilla. La vida es mucho más simple. Tiene drama, sí, pero muy poquito. Lo demás tiene un montón de juegos. La vida te va poniendo las situaciones para que vos aprendas. Y si no aprendes, te sube el volumen, y te sube el volumen, y te sube el volumen. Y la gente sigue en el bucle. Y no, pero mi problema es el dinero. Bueno, anda por ahí. Y mi problema anda por ahí. Y mi problema del cuerpo, la salud física, y anda por ahí. Pero el anda por ahí es, sabe que tu cuadrante de verdad determina tu realidad. Y tu cuadrante de verdad se expande. Vos no eras el mismo que a los 8 años, que a los 10, que a los 12. ¿Y qué te pasaron? Un montón de experiencias. Y aprendiste de ellas y creciste en conciencia. Pero hay gente que no.
Viste que tenemos gente que hace 10 años que son iguales, sí dicen todo. Y nunca sos vos, siempre es el otro, ¿viste? Digo, me encantaría eso. Me encantaría no sé, como legado, que siempre lo digo de adentro para afuera, mis hijos. Siempre digo, ojalá que el recuerdo cuando sea grande diga, el papá se divertía. Yo tengo una gran anécdota con mi hija, la Olivia, mi hija del medio, mi debilidad, que cuando era chiquita en el colegio le pidieron que dibujara los oficios de sus padres. Pame, mi pareja en ese momento era odontóloga, dentista. Entonces le dibujó en el sillón. Y dicen que no me dibujó a mí. Y cuando llegó a casa me dijo, ¿vos por qué no trabajas? Entonces para mí eso fue como... Le digo, pero ¿cómo, Olivia? Que no, si vos siempre estás con gente riéndote, vas a fiestas. Y yo digo, alguien me dijo una vez que trabajo traba para abajo. Y yo en realidad tengo actividades. Y las actividades serán remuneradas, no remuneradas. Pero ojalá que el día de mañana la gente cuando te recuerde se sonría. O diga, me picó en esto, me incomodó en esto, me hizo ver esto. Pero vos hiciste tu parte. Yo no soy el final. Yo soy el cachetazo del amigo a la mitad del camino. El vaso de agua en la carrera. Voy al principio y en un momento salió, y lo acabas de traer también, el poder de la palabra. ¿Cuántas puertas y qué puerta te ha abierto tener tantas herramientas y haber trabajado tanto tu comunicación? Todas. Mi socio que amo siempre dice que estás a una conversación de distancia. ¿De qué? De lo que quieras. Me emociona porque si tuviéramos noción y conciencia de que podemos crear la vida que queremos, sería muy rápido el desprenderse de un montón de creencias y mandatos que nos vienen pesando hace tiempo. Y el primer paso es lo que decís. Y lo que decís muchas veces es, che, hay gente que necesita que le des una disculpa. Hay gente que necesita que le digas que la querés. No, pero él sabe, lo necesita. No estoy diciendo que lo quiere, lo necesita. Hay gente que necesita que le digas que la reconoces. Y ese es un ejercicio que hacemos en las conferencias, que es agarrar el móvil y escribirle a esa persona. ¿Cuál es la persona? Ya lo sabes. Es la que pica. Entonces digo, eso no está adentro, eso está afuera. Entonces ahí volvemos a la dualidad. Sácalo. Pero sácalo desde ese amor, desde ese genuino. La respuesta es todas. Hoy hemos tejido una conversación que va desde la presencia hacia la vulnerabilidad, llegando a la conexión para encontrar coherencia, y que eso lleva a un estadio superior que muchos anhelamos, pero poco tenemos, que se llama comunidad, que sirva esta cadena no simple o fácil, no es, quizás simple de decir, complicada de llegar porque hay que mirar mucho hacia adentro, pero gracias por traernos, Ramiro, este viaje de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, donde todo va y viene y donde nos damos cuenta que la palabra tiene el poder de emocionar, pero sobre todo de transformar. Gracias. Gracias. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.